Bienvenidos al episodio 708, Bienvenidos al episodio 408 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el descreído Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? Espero que no haya conspiranoicos entre nuestros escuchas. Siempre los hay, Beto, siempre hay alguno por ahí, pero nunca lo va a admitir. Pensará que con eso la conspiración se va a abalanzar sobre él o ella. No lo sé. Bueno, sobre él, con Beto, eso, hay que admitirlo. Con eso de que saltaste 300 episodios al futuro, alguien puede decir que eres parte de la Agenda 2030 o algo por el estilo. Puede ser, Beto, pero tal vez nadie se entere de eso si editas bien el episodio. Esa es la cosa. ¿A qué te refieres con editar bien? Creo que el que produzca mejor efecto de comedia será la edición correcta, Beto. Lo dejo a tu criterio. Eso es exactamente a lo que me refiero. ¿Qué tal tu semana? Esos ¿Cómo ha momentos estado? en La los que gente piensas- espera saber sobre ti. ¿Tú crees? No, pero igualmente pregunto. Si es lo que yo digo. Pues me he pasado trabajando. Ah, qué bien. Sabes que sí, he tenido bastante trabajo y estoy ya en la parte final de un tomo. Ya tengo en fila el siguiente tomo y también ya tengo alineado un trabajo externo a mis traducciones habituales de cómics. Entonces, trabajo y además estamos grabando esto el jueves 14 de noviembre. Mañana voy a andar en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ah, ok. Bueno, mucho trabajo y poca diversión hacen que Jack sea un tipo aburrido, ¿no, Beto? ¿Y qué pasa si me divierto en mi trabajo, Esteban? No lo sé, Beto, no lo has dicho. Solo te quejabas de que era mucho. No, a veces. Pues. Hay veces que es mucho, hay veces que no se disfruta, pero tengo meses descansando de Mark Millar, lo cual siempre es bueno. ¿Algo que se pueda contar? Y pues el que tengo en puerta es el siguiente tomo de la serie actual de Conan, escrita por Jim Zub y dibujada mayormente por Roberto de la Torre y Doug Braithwaite. Ese pues ya hay 2 tomos por ahí afuera, estoy por empezar el tercero, el que está actualmente es un tallín de Fall of X, o mejor dicho 2 tallins de Fall of X. Entregué parte de un ómnibus hace algunos días y lo que tengo de fuera pues es una novela gráfica independiente, entonces no hay mucho más que decir al respecto. Y lo de mañana en la Felig es para ir a la presentación de un libro, pero a hacer la presentación. Ah, qué bien, Beto. Se celebró este año el 10º aniversario de Hermanos, la primera novela gráfica del buen H.G. Santarriaga, que a veces nos escucha, y me invitó a hacer la presentación de su edición del 10º aniversario. Entonces, pues andaré por allá mañana platicando con él acerca de su carrera y de esta obra, a 10 años de que la publicó originalmente. Muy bien, Beto, qué buen panorama. Mucho éxito con eso. Dash. Ok, ya que preguntas, no tengo muchas novedades, Beto. Ya me he estado adaptando mejor a volver al trabajo después de un par de semanas de buen ocio. Así que, no sé, creo que la alergia de la primavera, que me provoca la primavera, ya me estoy acostumbrando, pero aún así me canso bastante en la noche. Diría que estos remedios que tomo para prevenir la alergia me producen un efecto de letargo por ahí, por eso de las 10, 11 de la noche. Ok. Nada más quiero acotar que en ocasiones me da miedo preguntar, porque se sienten como episodios extraños de una versión sudamericana de The Office. ¿Qué cosa, Beto? Lo que me cuentas de cómo te ha ido en el trabajo. Sí, bueno, no lo puedo divulgar tan abiertamente, No, sí, pero generalmente eso es antes de que empecemos. yo diría que más que The Office es un poco kafkiano en ocasiones, Beto. Sí, es más cercano a la versión inglesa de The Office en ese sentido. Sí, a veces ocurre. A veces es inexplicablemente chistoso, es el chistoso del absurdo, pero bueno, Beto, ¿qué le vamos a hacer? Hay que tomarse las cosas con gracia, si no, ¿para qué estamos acá? Sí, algo así. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas de nuestros queridos oyentes y nuestros queridísimos patrocinadores? Que no sé si dejaron preguntas esta semana, pero porque no me acuerdo cuáles son patrocinadores y cuáles no. Pero veamos esa, si podemos responder algunas dudas. Hay algunas por ahí, pero tenemos una primicia, algo que ocurre por primera vez. Ok, ¿qué sería? ¿Qué cosa, Beto? Que tenemos una pregunta en Blue Sky. Ah, qué bien. Partamos ¿Te con acuerdas eso. ¿Te acuerdas que yo les insistía a que utilizaran el hashtag y nunca nadie me peló? Sí. Pues recientemente, que después de publicar el último episodio pediste preguntas también ahí, y pues tuvo que ser uno de nuestros conocidos. Entonces fue Héctor McCoy quien nos dejó la primera pregunta con el hashtag ComicVerso Responde en Blue Sky.
Ok, ¿qué dijo el buen Héctor? Dice, ¿hay algún autor al que hayan visto evolucionar de derechamente malo a muy bueno o excelente? Mira, no sé si de derechamente malo o muy buen. O sea, porque no creo que haya sido nunca derechamente malo, pero creo que el progreso de Mike McCone de cuando lo conocí en la Justice League International de Giffen y de Matthijs al que hizo, bueno, al que existe actualmente es bastante notorio. Sí, es que yo creo que derechamente malo no creo, porque alguien derechamente malo difícilmente habría entrado a la industria Es o verdad. podría haber entrado en esos trabajos de los que hablamos que era muy común, sobre todo en los 90, ¿no? Que de repente aparecía un número de relleno, a veces con 3 o 4 dibujantes que tú te preguntabas si no serían los sobrinitos de la primaria de algunos de los editores. Mm. Pero pues más allá, en esos casos yo creo que esos no siguen en la industria, ¿no? Y el Jay resto, Lee pues, podría ser otro caso que nunca fue derechamente malo, pero creo que su progreso artístico es innegable y es notorio. pero nunca Y fue malo ni no, por por eso digo, tantito. derechamente malo nunca. Otro que progresó mucho, pero que progresó de muy bueno a, yo diría que semidios, es J.H. Williams III. Es que, mira, el tema ahí con la evolución de los artistas puede tomar dos rumbos. O se vuelven cada vez más hiperrealistas y detallados, o adoptan un proceso de síntesis y quieren un trazo más limpio en el que eliminan líneas. Entonces, un perfecto ejemplo de lo segundo sería, por ejemplo, Mike Mignola. Y buenos ejemplos de lo primero, pues está J.H. Williams, por ejemplo, o gente como Dan Panosian, que a mí me parece que eso no es también un salto brutal en la calidad de su trabajo. Yo lo recuerdo que él empezó como entintador, después fue parte de Extreme Studios y de repente aparecían algunos de los títulos pin-ups que él dibujaba y era como una mala copia de Rob Liefeld, lo cual es bastante preocupante. Yo diría que Jay De Lee también repente, era un poco eso al principio, un poco más oscuro tal vez. Travis Chares. Travis Chares, de los primeros números de los Dark Stars, era un tipo que de repente te preguntaba si de verdad tenía suficiente capacidad para ser un dibujante profesional, versus lo que ya mostró más adelante, que era extraordinario, muy lento pero extraordinario. Creo que ahí hay un progreso que es muy marcado. sí, en general yo creo que la gran mayoría de los artistas de Wildstorm, que originalmente eran de Homage, creo que con muchos de ellos pasa eso, ¿no? Que empezaron todos tratando de imitar a Jim Lee y de repente cada uno fue tomando su propia evolución y lo que sí es que pertenecen a la primera generación de artistas que su mejora va relacionada de forma directamente proporcional al tiempo que le dedican a su trabajo. Entonces son los que ya no lo pueden hacer series mensuales, pero son muy buenos artistas. Y cuando empezaron estaban haciendo series mensuales, haciendo malas copias del trabajo de Jim Lee, o si no malas, al menos sí deficientes, ¿no? Era muy notorio lo que querían hacer y no lo hacían del todo bien. Y yo a veces me pregunto si esto era intencional de parte de ellos o era un mandato editorial, porque es algo que se repite muy a menudo y a la fecha sigue sucediendo. De hecho, en la pasada edición de La Mole fue algo que pude conversar un rato con Marte Gracia y, y él nada más le daba risa y decía, es que hay cosas que no puedo decir, porque yo le dije, oye, no sé si me puedas decir esto o no, pero ¿soy yo o hay una buena cantidad de artistas en Marvel que parece que les dijeron, necesito que dibujes como Stuart Immonen? Y la verdad es que ninguno se ve como Stuart Immonen, pero es muy evidente que están tratando de hacerlo. Y no solo, digo, y la parte que me hace sospechar que a lo mejor hay un mandato editorial es que la gran mayoría de ellos los están coloreando con lo que aparece en la instrucción, quiero que se vea como si lo hubiera coloreado Marte. Y la verdad es que si volteas a ver varios títulos de Marvel, si te da esa apariencia, como que, híjole, contrataron a alguien que le dijeron, trate de hacerlo como Imone y tu colorista lo va a tratar de hacer como Marte Gracia, y el efecto es, pues, hasta cierto punto deprimente, porque sí se siente como que no estás dejando que el artista haga su trabajo, y eso me recuerda que en los 90 de repente sí hubo esa tendencia, sobre todo después del éxodo a Image, en el que incluso artistas veteranos estaban haciendo esa clase de cosas. Hay Como mucha Herb gente que se Trimpe. queja del trabajo de Herb Trimpe en los últimos años que publicó para Marvel, y era eso, que los editores le decían, no, pues te doy trabajo, pero necesito que dibujes como dibujan ellos. Y pues no, se ve Es mal. que, mira, yo pienso que a mí se me ocurre una analogía que tal vez no sé si le sirva a mucha gente porque implica saber algo bastante de algo bastante oscuro,
que sería la lucha libre, donde fue famoso el juicio de la WWE o específicamente contra Vince McMahon por... se le enjuició por la idea de ser, no me acuerdo si era la acusación si era ser traficante o inducir o obligar a los luchadores a consumir esteroides para mejorar su físico. Y buena parte de los luchadores que declararon y algunos que han hablado del tema mucho después nunca han dicho que los hayan obligado a consumir esteroides, pero sí que se sentían obligados a consumirlos porque se esperaba de ellos que tuvieran estos físicos marcados y bien musculosos. Y creo que podría ocurrir algo similar en los cómics, específicamente en los 90, no sé si ahora, en el sentido de que, bueno, los que vendían números astronómicos de cómics eran Jim Lee, Todd McFarlane, bueno, etcétera, y por lo tanto parecerte a ellos era una buena forma de alcanzar un estrellato rápido. Y también el hecho de que influyó, creo yo, en que aparecieran todos estos artistas con estilos más bien deficientes, es que hubo cierta tendencia a reclutar artistas muy jóvenes, chicos de 18 o 20 años que no tenían una educación artística formal, que es algo perfectamente lícito porque está demostrado que esto es algo que puedes aprender por tu cuenta, pero que también afecta la velocidad de tu desarrollo artístico, no tener como guía buenos profesores que te enseñen a hacer bien el trabajo. Recuerda que muchos profesionales, de entre los consejos que dan es no te endeudes para estudiar una carrera de arte. A fin de cuentas te va a dar unas bases, pero esas bases las puedes adquirir de otra forma. Entonces, sí, ese es un tema. Y ahorita que pusiste ese ejemplo, se me ocurrió otro que es el mismo caso. Entró muy joven y sí hubo un crecimiento muy notorio en los primeros 3 o 4 años que estuvo, y que después él fue de los de tener una síntesis, que es el caso de Greg Capullo, que en Quasar era malito. Mira, otro caso que se me ocurre que debutó muy joven en su estilo y progresó hacia una versión cada vez más detallada de su propio estilo es Art Adams. Sí. Y que es un trabajo seminal dentro del estilo de dibujo de los 90. O sea, de los 80, fines de los 80 y principios de los 90. Él empezó dando una sensibilidad de manga al trabajo y de repente empezó a añadir una cantidad de detalle en el que ya se mezclaban influencias japonesas y europeas con cómics tradicionales de superhéroes, que derivó en un estilo propio y que ha influido a muchísima gente que viene detrás de él, ¿no? Entonces, sí, ese es otro caso. Pero es que en general es eso, cuando ves el trabajo más viejo de muchos artistas, son pocos los que empiezan siendo muy buenos. O sea, los que son muy técnicos sí empiezan con un trazo que no ves una evolución tan marcada. Por ejemplo, yo recuerdo del trabajo en cómics independientes en los años 70, cuando ves lo que hacía, por ejemplo, George Pérez en sus primeros años, era un dibujo bastante deficiente. Y de repente en Marvel empiezan a darle trabajo de forma regular y a fuerza de trabajar, lo que hacía se depura y se vuelve muy limpio y muy en lo que conocemos. Sí, progresa hacia un gusto personal, porque no sé, tal vez Buscema sería una inspiración más o menos directa del primer Pérez. ¿Sabes quién es uno que evoluciona mucho, rápido y de una manera espectacular? ¿Quién? Bill Sienkiewicz. Sí. Pero Sienkiewicz sí tiene educación formal como artista. Sí, o sea, y sí. ahí más bien ahí es el caso de, ok, ve lo que hay a tu alrededor, y él volteó a ver a John Buscema, a Neil Adams, ¿eso es lo que quieren que haga? Sí, puedo. Y poco a poco empezó imitando una mezcla de ellos dos, y de repente fue poniéndose su propio estilo. Sí, es como era una sepia del mundo artístico, porque puede imitar lo que sea y además tiene una capacidad extraordinaria. Hay un cómic que a mí me da risa porque Jimmy Palmiotti dice que él lo dibujó, y la verdad es que no es cierto. Jimmy Palmiotti hizo layouts y lo dibujó Bill Sienkiewicz, y le dice, esta es la única vez que Marvel me dejó dibujar algo, y en los créditos ni siquiera dice que él dibujó, ahí dice bien claro que él hizo layouts. Y lo que hicieron fue que cuando se fue Jay Lee, después del éxodo justamente, que mueven a Jay Lee a X Factor, se ve que les apretó el tiempo para ver quién iba a ser el dibujante de Namor, y hay un número de relleno en el que él lo dibuja Sienkiewicz, pero ni siquiera lo firma. Puso un seudónimo. Porque lo que le dijeron fue, oye, pusimos a un artista más joven a que sea los layouts de cómo se ve, puedes imitar el estilo de Jay Lee, y si tú lo ves a primer vistazo, parece un cómic dibujado por Jay Lee en esa época.
Ya cuando pones un poquito más de atención te das cuenta de que hay unas que están hechas distinto, pero sí, es en que esa preparación académica que él tenía como artista le permitía imitar lo que hacían los demás. Y eventualmente ya se dio cuenta, oye, y si mejor lo dejamos que haga lo que él quiera, y ya fue de ahí que tuvimos a este super estilista con un estilo propio capaz de hacer lo que quiera. Sí, a mí lo único que pero se es me una evolución ocurre natural. que como que nació en un estado maduro y nunca se deterioró. Es David José Luis Mazzucchelli. García y José Luis García López, que Ah, sí, puede ser. desde que hacía cómics independientes en Argentina, ya tenías ese estilo realista, naturalista y bien detallado, que es de donde viene la famosa anécdota de lo que decía Moebius, ¿no? Sí. Ah, hijo de la gran. Ok, Beto, creo que ya respondimos en exceso esa pregunta. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente? Ok, me parece bien. Pues eso fue la de Blue Sky, que esperamos que haya más por allá porque al menos yo ya estoy empezando a pasar bastante menos tiempo en Twitter y estamos de hecho en lo que se convierte en el día antes del día cero, ¿no? Ah, no sé de qué estaba hablando, Beto. Mañana entran en vigor los nuevos términos y condiciones del uso de Twitter, que entre otras cosas, yo hace unos meses, como 3 meses yo creo, había compartido los enlaces de qué hacer para apagar la opción de que lo que tú publicaras pudiera ser usado para entrenar a Grok, la inteligencia artificial desarrollada por los esbirros de Musk, porque como es que él no es un genio, la gente hace el trabajo, él nomás toma crédito, y resulta que en los nuevos términos y condiciones ya no es opcional. Ya no tienes voz ni voto. Usas el sitio y publicas cosas, todo lo que tú pongas aquí lo podemos usar para lo que nosotros queramos. Que eso puede ser desde entrenar a tu inteligencia artificial con tu arte, con tus textos, hasta publicarlo. Podemos hacer playeras con tus dibujos, venderlas, no pedirte permiso y no darte un quinto. Eso es a lo que se resumen los nuevos términos y condiciones de Twitter, que es la razón por la que en el último par de semanas se ha dado un éxodo brutal del sitio. Y la gran mayoría están yéndose a Blue Sky. Para que se den una idea, hace un par de meses el sitio había anunciado que llegó a los 10 millones de usuarios. La semana pasada, después de las elecciones, el hecho de que Elon Musk se haya involucrado en el tema de tratar de influir en la opinión pública y difundir una cantidad absurda y estúpida de desinformación provocó que mucha gente dijera ya, no más, no me interesa estar aquí porque si yo estoy aquí, aquí hay anunciantes y esto le está dando dinero a la voz a este imbécil y yo no quiero eso. Y mucha gente ya cerró sus cuentas. Y la gran mayoría están yendo a parar en Blue Sky. Algunos están usando Threads o Instagram, otras cosas. Hay quienes abrieron cuentas en todos y están sopesando opciones, pero se dio un éxodo masivo en Twitter. Y el martes me parece, anunciaron que el sitio había llegado a 15 millones de usuarios. Es decir, en año y medio, 2 años, habían acumulado 10 millones. En 2 meses crecieron un 50%. Eso fue el martes. Hoy en la mañana llegaron a 16 millones. Es decir, en 24 horas se sumaron 1 millón de usuarios más. Ya es la app número 1 en términos de uso en dispositivos móviles. Twitter ya salió del top 25. Entonces el éxodo se está haciendo en masa hacia Blue Sky porque es la plataforma que en términos de interfaz y de usabilidad es la más similar, y el hecho de que haya más usuarios hace que ya haya interacciones. ¿Te acuerdas cuando en Twitter podías ir y comentar en las publicaciones de alguien más y te contestaban y no aparecía ningún metiche ofender a nadie? Así está funcionando ahorita Blue Sky. Es como el Twitter de hace 10 años. Entonces es refrescante poder ver algo así. ¿Cuántos usuarios tiene Twitter actualmente? No tengo idea en cuánto, porque aparte hay mucha gente que no lo está usando, están las cuentas abandonadas. Muchos escritores y editores que seguía se habían ido mudando en el último año, y lo que había poco eran artistas. Los artistas empezaron en las últimas semanas, mayormente por el tema de que salió esto, los nuevos términos y condiciones. Incluso hay artistas que no voy a cerrar la cuenta porque aquí todavía tengo enlaces y tengo que hacer promoción de mi trabajo, pero ya no voy a publicar nada nuevo y ya borré muchas cosas viejas. Entonces hay cuentas a las que tú seguías que si entras, ahí está la cuenta, pero ya no tiene post, porque aparte los términos y condiciones según esto son retroactivos. O sea, entran en vigor a partir de mañana, pero cualquier cosa que hayas publicado en el tiempo que tengas es de libre uso para la plataforma. Sí, eso dicen ellos. Yo tendría esperanza en el derecho y en que esto es absolutamente ilegal, pero dado que los jueces ya están comprados, no solo en Estados Unidos, no le tengo mucha fe. ¿Tú crees que un juez le va a decir
al nuevo director del Departamento de Eficiencia del Gobierno de los Estados Unidos que lo que está haciendo es ilegal, porque Justamente. Trump le acaba de dar un cargo a Elon Musk. Puso a Elon Musk y a otro Beto, Tecnobros. vámonos de este tema. Vámonos de este tema. El tema es que vamos a migrar a Blue Sky y debido a la cantidad de gente que tenemos de seguidores en Twitter, vamos a tener la cuenta activa porque básicamente lo único que hacemos es publicar enlaces. Así que en ese sentido no se alarmen. Sí, pero... sí, o sea, sabemos que hay mucha gente que no se va a mover de la plataforma, entonces seguiremos publicando acción. Nada más lo que iba a decir, puso a regular qué partes del gobierno quieren que funcionen a dos tipos que están en contra de las regulaciones del gobierno. Es un absurdo, entonces eso se va a poner feo. Porque él también está en contra de las regulaciones del gobierno, Beto. Esta quimera de... Sí, a eso es a lo que me refiero. Entonces el tema de que no vaya a haber regulaciones va a hacer que esa clase de abusos sigan. En cambio, quienes tengan la duda, Blue Sky, imagínense que la interfaz es la misma, pero no hay anuncios. Si ustedes son de los que les preocupaba que cada vez que entraban a Twitter, cada 3 o 4 posts les salía un anuncio, en Blue Sky no los hay. No hay anuncios. La función de bloqueo todavía funciona. Y no solo funciona, tiene un sistema de suscripción a listas. Tú llegas y ya hay listas preintegradas. Quieres eliminar a quien quiera que utilice hashtags como iArt o AI o Bitcoin o cripto y demás. Hay listas para eso, nada más te suscribes y automáticamente te dejan de aparecer cualquier publicación con esos temas. Igual con temas de política, si no quieres a trompistas, magas y demás, hay listas a las que te suscribes y ya automáticamente te dejan de aparecer. Si tú bloqueas a alguien, desaparecen, ni tú ni tus seguidores vuelven a ver absolutamente nada de ellos. Entonces funciona bastante bien, y de hecho los que decían es que se va a convertir en lo mismo porque el fundador de Twitter está allá, a lo mejor mucha gente no se enteró, hace 6 meses se deshicieron de él. Jack Dorsey, que fue el fundador de Twitter y que fue una de las personas que iniciaron Blue Sky, que originalmente nació como un proyecto que estaban viendo como la posible siguiente iteración de Twitter, que después fue evolucionando como algo separado. Él renunció hace 6 meses, se fue del equipo de la plataforma porque se oponía a algunos cambios. Por ejemplo, no quería que hubiera un botón de bloqueo. No quería que pudieras bloquear a gente que entrara a ofenderte, a molestarte o nada más antagonizar. Y el resto de la mesa directiva dijo no, creemos que es una función útil y se queda. Y él, entre otras cosas, se fue a algo lo cual renunció y se fue. Entonces la plataforma incluso ya tiene un plan de cómo van a hacer para monetizar y mantenerla así. Por lo menos han trabajado con staff reducido, pero en el último par de semanas creció mucho la usabilidad del sitio. Y pues entre más gente se mueve allá, creo que va a ser bastante mejor. Yo he estado comentando publicaciones de artistas, de escritores, de periodistas y te responden y de repente se hacen conversaciones y demás. Entonces sí creo que creció mucho la experiencia de uso. Entonces, al menos en mi caso va a ser ya el lugar primario en el que estén en redes sociales. Twitter, como ya mencionamos, hay razones por las que tenemos que seguir ahí, pero no creo poner allá nada más que sean promoción de esto, porque incluso con el tema de los artistas, en las últimas semanas lo que yo sé es de retuitear mucho arte de algunos de los artistas que sigo. Muchos de ellos ya no están publicando, entonces también eso va a tener una baja, pero pues sepan que pueden seguir utilizando el hashtag de Comiverso Responde tanto en Twitter como en Blue Sky, y de todos modos yo antes de grabar cada episodio los reviso para recopilar las preguntas y poder responderlas. Ok, Beto, intentaremos nuevamente cambiarnos de tema. ¿Qué te parece si revisamos las preguntas de YouTube? Me parece que hay en YouTube. Segangolo 72826, hace 9 horas, pregunto. Hola, espero que se encuentren bien. Alguna vez en un en vivo de cierto podcast, Alberto hizo un comentario de lo que para él era la mejor tira cómica de todos los tiempos, pero no alcancé a escuchar a cuál se refería. ¿De cuál se trata? ¿Por qué? ¿Existe alguna colección de trabajos de esta que puedan recomendar? Saludos. Calvin and Hobbes. ¿Existe alguna duda? Y no solo hay una colección, está de Complete Calvin and Hobbes, que lo hay en 2 versiones. Son 4 tomos de pasta blanda o 3 tomos de pasta dura. Muy pesados. Recuerdo que algún amigo que de aquí a Estados Unidos decía, ¿alguien quiere que le traiga algo? Y no se vale decir Complete Calvin and Hobbes, porque lo tienes que traje uno, tuve que pagar sobrecargo en el equipaje. Pesaba como 10 kilos la caja. Entonces, esa, y si nunca la has leído, está disponible en línea. Puedes buscar Calvin and Hobbes, seguramente la encontrarás. En redes sociales hay cuentas que dedican a replicarla. Hay quienes incluso lo hacen siguiendo el año calendario. Entonces, sí, hay mucho.
y pues son las aventuras de un niño pues me imagino por cómo lo dibuja y la situación de escuela, quizás un niño de 7, 8 años, y su amigo imaginario que es su tigre de peluche. Y si nunca la has leído, te espera una enorme sorpresa porque es increíblemente buena y por unos artistas que tiene un arte engañosamente simple, porque cada vez que decide hacer algo más detallado es de wow. Y si no quieres gastar dinero, también lo puedes leer gratis en gocomics.com. Exactamente. Ahí no estoy seguro si está todo, pero por lo menos puedes buscarlo ahí, están organizados por fecha. Entonces buscas la tira, te vas a la primera y después empiezas a leer hasta que te canses y lo retomas otro día. Así es. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Pues moviéndonos ya a Discord, Yokoi y dice tema, Doctor Destiny, ¿qué nos pueden platicar del personaje? Uf, Dios mío. Mira, aquí, ahí te va podemos darle la vuelta otra vez con esto. Irene Adler tuvo un serio problema con su esposa después de que decidió estudiar un doctorado, porque su mujer, Reverend Darholt, no cree en la ciencia. Entonces, el tener una esposa con un doctorado causó un pequeño cisma en el matrimonio. Obviamente a Irene esto no le importaba demasiado porque al poder ver el futuro, sabía que todo al final se iba a resolver y su relación se iba a resolver de forma satisfactoria. Pero más allá de eso, no sé qué tanto podríamos hablar de Doctor Destiny. A ver. Es un villano de la Liga de la Justicia. Yo hace rato que no lo veo. Me parece que apareció hace no tanto. Bueno, sí, hace como 20 años. Al final de la JLA. Y creo que, si no me falla la memoria, era el villano de Midsummer's Nightmare. O Summer's Nightmare. Que fue la miniserie con la que se lanzó la JLA de Morrison. Más allá de eso, no es mucho lo que te puedo aportar sobre este personaje. Sí, de hecho es mucho más interesante la versión Vértigo del mismo, que es este personaje con severos traumas maternales y a quien involucran con los objetos de poder perdidos de Morfeo en The Sandman, que lo vimos Sí, que interpretado. era él esta bueno, está en la serie de Netflix, pero es como partió Sandman, pero es un estilo de historias que abandonó rápidamente. Sí, sí que es el protagonista central de la famosa historia de 24 Hour Dinner, ¿no? Sí. Sí, bueno, es como el prototipo, después transiciona hacia un tipo distinto de historias y se va alejando del universo DC, a pesar de, bueno, del personaje ha aparecido en el universo DC algunas veces, por ahí Sandman me refiero. Pero el personaje de Doctor Destiny, te diría que es más bien un villano oscuro de la Liga de la Justicia, que tiene una que otra historia por ahí que la gente recuerda. No me gusta decir memorable porque no recuerdo que sean buenas. Es tan oscuro que es uno de los villanos en la película de Justice League Dark, ¿no? No me acuerdo, Beto, no la vi. ¿No viste la animación de Justice No, League no, Dark? no. No, no la he visto. Bueno, pues ahí Doctor Destiny es un hechicero oscuro que está encerrado en la piedra de sueño. Se supone que lo encerraron Merlin y Etrigan. Y la voz, si no mal recuerdo, creo que es Alfred Molina. Ok, se me ocurre que es un villano así como... A ver, ¿qué otro villano había que sea bien desconocido? Estaba este tipo que era el vampiro solar. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. Bueno, da lo mismo. De ese tipo de villano. Kanjaro. Kanjaro tuvo algunas apariciones al principio de la liga, pero es un personaje más bien olvidado que de repente aparece en las series animadas. Pero eso. ¿Qué más tenemos por ahí, Beto? Estaba pensando en las voces y también apareció varias veces en Justice League Unlimited, ¿no? Donde la voz era ¿cómo se llama este actor? Que siempre sale haciendo papel de molesto y metiche, el periodista de Duro de Matar. Se apellida Atherton, pero no me acuerdo el nombre. No tengo idea, Beto, no me acuerdo. ¿No es al que le El, cae los el malvaviscos? alcalde, El el alcalde alcalde de los cazafantasmas. Que bueno, originalmente no era el alcalde, ¿no? Pero en la más No, reciente ya lo vemos era como el William. alcalde. William Atherton. William Atherton. Él era la voz del Doctor Destiny en el DC Animated Universe. Ok, Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí?
Pues de eso también en Discord dice JJ2049. Hasta donde recuerdo, Civil War no fue muy de su agrado. Pues no es una mala historia, porque vaya a ser nuestro agrado. Pero ¿por qué creen o piensan que su secuela fue extremadamente odiada cuando salió? Yo ni siquiera la terminé de leer, pero tampoco me pareció el mayor error de Bendis. No sé si extremadamente odiada. Más bien creo que los fans de Miller fue ¡ay, si la otra era perfecta! ¿Por qué hicieron otra? No, también tiene sus problemas. Mira, yo tampoco la terminé de leer, pero sí. ¿Qué ibas a decir, Beto? Que es innecesariamente larga, que la miniserie central a fin de cuentas no va para ninguna parte, pero la historia alrededor de me parece que no era mala y tiene algunos temas muy interesantes, pero yo creo que sí es, no es exactamente odiada porque aparte en términos de ventas le fue bastante bien, pero sí fue divisoria porque los fans de Miller no querían una nueva versión. Los fans de algunas personas se molestaron por lo que hicieron con ellos, en particular personajes femeninos creo que sí los deja muy mal parados, en particular a Capitán Marvel, pero no me parece que sea tampoco una mala historia. Tiene muchos de los problemas que tienen los crossovers de compañía entera, pero creo que tiene algunos momentos buenos y unos tie-ins bastante sobresalientes, pero sí la serie central termina por sentirse como una idea que no terminó de cuajar del todo, pero aún así me parece que tan solo por ejecución es infinitamente superior a la improvisada y sin sentido Civil War original. Mira, a mí me parece más bien igualmente improvisada. Creo que la premisa central es bien forzada. Uh-huh. Y cuando te pones un poco a pensar con algo de profundidad, no es el único personaje. Cuando aparece este fulano Ulises que tiene la capacidad de ver el futuro y que genera el conflicto de Civil War 2. Para el que no tenga idea de qué estamos hablando, en Civil War 2 se enfrentan dos equipos de superhéroes nuevamente. Uno encabezado por Iron Man, el otro encabezado por Captain Marvel. Y la disyuntiva está en utilizar los poderes de Ulises, que tiene la capacidad de ver el futuro y anticiparse a grandes desastres, para corregir lo que va a ocurrir y por lo tanto hacer prisiones preventivas, hacer lo que ocurre, por ejemplo, en Sentencia Previa. ¿Cómo se llamaba en inglés, Beto? Minority Report. Minority Report. Con el mismo dilema de Minority Report, que las visiones del futuro de Ulises, dado que se pueden prevenir, no se podría creer que son forzosamente el futuro. Y Iron Man, que bueno, en una labor de rehacer y limpiar el historial del personaje, se pone del lado de la libertad y de, no sé, del libre albedrío, en el sentido de cuestionar la rectitud de tratar de ser un poco fascista a la hora de prevenir grandes desastres naturales e impedir que los hechos tomen su cauce, y que por lo tanto solamente se corrijan aquellas cosas que efectivamente pasaron y no las que se espera que lleguen a ocurrir. Entonces en ese conflicto hay un montón de superhéroes y ocurren cosas idiotas como por ejemplo matan a War Machine, que es el detonante de que Iron Man se oponga de manera terminante a estos eventos, porque en la primera historia en la que tratan de detener, creo que una invasión de Thanos, uno de los muertos termina siendo War Machine, que en esa época era pareja de Carol Danvers. Entonces, en resumen, la historia es desfavorable para Carol Danvers, que es un personaje que ha sido notoria y constantemente dañado por Marvel, que ha tenido que ser rehabilitado varias veces. De la manera más tal vez espectacular y exitosa fue por Kelly Sue DeConnick, pero no pasó mucho tiempo para que el personaje empezara a tener nuevamente este tipo de problemas, que es una de las razones, creo yo, de que no termine de funcionar del todo en algunos casos. Entonces, esa premisa que es un poco feble, donde los personajes no logran armar unos argumentos relativamente, o sea, suficientemente sólidos a la hora de agarrar a, no sé, la mitad del universo Marvel y hacerla pelear con la otra mitad del universo Marvel, y que todos sigan siendo héroes,
es lo que frustra a mucha gente respecto de Civil War 2, especialmente si eres fan del personaje dañado. O sea, el personaje dañado en el primer Civil War fue Iron Man. El personaje dañado en el segundo Civil War es Captain Marvel. Entonces, si te gusta el personaje, esta es una historia que probablemente no te va a gustar. Sí. Sí, el solo hecho de la premisa, el enfrentar ideológicamente a dos equipos de superhéroes, siempre va a tener el problema de que van a hacer que alguien tome decisiones cuestionables y eso a la larga termina por dañar la identidad del personaje. Sí, es como cuando hacían los crossover DC versus Marvel y querías una pelea de Superman con Spider-Man. ¿Cómo haces que peleen sin que ninguno de los dos se vea débil ni tome decisiones idiotas? Se mantengan fieles a los personajes y nadie se enoje. Y hacer lo mismo eso dentro de tu propio hacerlo lo mismo dentro de tu propio universo tiene desafíos similares, tiene la facilidad de que no tienes otra editorial que se oponga a ti, por lo tanto si quieres hacer una estupidez lo puedes hacer, pero los fans las sufren igualmente, entonces en ese sentido es impopular. Yo creo que principalmente eso, que es una premisa que tal vez un examen rápido pasa a prueba, pero una vez que la empiezas a meditar con mayor detalle, que tal vez no lo necesite, no lo requiera y no le favorezca, tiene muchos hoyos. Y en la medida que te gusten los personajes que resultan maltratados por la serie, probablemente te va a resultar aún más desagradable. Sí, eso. Y tú mencionabas que tienes la ventaja de que no hay otra editorial que te diga que no. El problema es que no tienes la excusa de decir no está en continuidad. Sí. Sí, tienes que contar unas cuantas historias para pasar el trago amargo. Si no, pregúntenle a Wally West. ¿Qué más tenemos por ahí, Beto? Después, sí, pues eso es todo lo que tenemos en Discord. No, llegó de Tío Koi, Beto. ¿Llegó una nueva? Sí. Pregunta, ¿qué opinan del arte de Kully Hamner? Ya, lo hemos alabado múltiples ocasiones, Tío Koi. No sé si escuchas el podcast. Creo que lo oye, pero no lo escucha. Muy bueno, Kully Hamner. Tal vez lo único que le criticaría, y no es una crítica realmente, es que es poco prolífico en cómics. Pero un tipo muy bueno como dibujante, tanto de secuencia como diseño. Un excelente artista. Sí. ¿Y dónde está esa pregunta, No. Después de la de JJ, Beto, apareció, dice ayer a las 11:06, pero me apareció hace un ratito. ¿Hay algún dibujante que les gustaría ver haciendo cierto personaje? Por ejemplo, a mí me encantaría ver a Humberto Ramos o a Ryan Otley haciendo Superman. Humberto ya ha hecho a Superman. Me parece que Ryan Otley también. De hecho, así empezó la carrera de Humberto en la superoficina en DC. Él y otro par de artistas mexicanos llegaron a DC como protegidos de John Bogdan. Por eso llegaron a la superoficina. Así es de que lo ha hecho. Y yo en ese sentido, ¿hay algún dibujante que le gusta ver haciendo cierto personaje? Me gustaría ver a más dibujantes que estén haciendo sus propias creaciones y no nada más reciclando propiedades corporativas. No sé, creo que la mayoría de los Dream Teams que todo el mundo quería ya se han dado. Y no se me ocurre... O sea, algo que me habría gustado ver por mucho tiempo fue Norm Brayfogle dibujando Flash. Y lo pude ver brevemente en la miniserie de Flashpoint. No a mi entero agrado porque esa serie creo que no es tan buena. Estoy hablando de Flashpoint, la miniserie de Elseworlds de hace, no sé, 25 años creo que fue. No el Flashpoint de Jeff Jones. Y creo que sería, no se me ocurre algo así de buenas a primeras que me gustaría ver en estos momentos. Sí, es que es la clase de ejercicio que yo recuerdo que de repente con amigos hace 25 años, los viernes o sábados por la madrugada, teníamos esa clase de conversaciones y hacíamos listas y tratamos de hacer memoria. La gran mayoría de las cosas que yo recuerdo haber puesto en esas listas ya se dieron en algún momento. Sí, o sea, incluso equipos creativos completos, escritor y dibujante. Había cosas que se habían dado de manera tal vez imperfecta o esporádica, pero que ya ocurrieron y tal vez no fueron tan espectaculares. Por ejemplo, John Romita Jr. en el universo DC, donde le tocó dibujar Superman, Batman, y creo que hizo su mejor esfuerzo en Batman, pero en realidad se quería ir a Marvel. Así que aparte de eso, el resto de los dibujantes creo que han transitado por ambas editoriales y han hecho trabajos con
buena cantidad de personajes como para tener alguna yaya, algún deseo por ahí perdido, no se me ocurre. Sí, hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el que José Luis García López nunca haya hecho nada en Marvel. Claro. Porque Paul Levitz hizo hasta lo imposible para evitar que sucediera alguna vez. Pero sí, en general, todos los que me ocurre que en algún momento pensé, ojalá algún día pueda hacer esto, creo que ya todos pasaron. Sí, no sé, no se me Además, ocurre. como yo soy más lector que otra cosa, me preocupa más quienes escriban que quien dibuje. Así es de aquí. Y creo que en ese sentido también se han dado la mayoría de los pasos. O sea, por ejemplo, es habitual que alguien que escribe Batman quieren que escriba Daredevil y viceversa. Y creo que la gran mayoría de los escritores de una y otra serie han escrito al otro personaje. Así que, no sé, hay unos tantos más, pero creo que ya se han dado todas las combinaciones posibles. En algunos casos, tal vez no en el título de cabecera de la otra editorial o de alguna otra editorial, pero de alguna u otra forma con la cantidad de series que se publican, creo que la mayoría se han concretado. Creo que sí sigue habiendo todavía una que está pendiente de aquellas listas, estaba haciendo memoria, y me quedaría tener a Jeff Parker con Doc Shaner haciendo a Shazam. O sea, Doc Shaner ya hizo a Shazam, pero no sé si Jeff Parker. Pero no con Jeff Parker. O sea, yo lo ponía así como el equipo creativo completo, pensando en lo que hicieron con los personajes de Hanna-Barbera. Sí. Hacer un cómic de aventura en ese tono con Shazam es algo que sí me gustaría ver. Pero digo, el puro artista realmente no hay nadie que yo pense, le falta hacer esto, porque no, creo que no hay algún caso en particular. Y con Flash Gordon. Uh-huh. Sí, esa clase de cómic de aventura con un airecito retro, creo que le vendría muy bien a Shazam, y es un buen equipo creativo, se entienden muy bien, se complementan bien en la forma de narrar historias. Parker y Doc Shaner. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas que nos llegaron por Twitter, Beto? Ok, en Twitter partimos con Gaider Abdul, que empieza con una pregunta que no le veo mucho sentido. Pues dice, he estado buscando algún cómic en el que aparezcan 2 o 3 páginas de secuencia de alguna mujer o mujeres ebrias. ¿Se le ocurre alguna? Yo le respondí ahí mismo, Beto. ¿Qué clase de historia necesita una secuencia de 2 o 3 páginas mostrándote a mujeres ebrias? No sé, tampoco a hombres ebrios tampoco. ¿Qué aporta eso a una historia? Tal vez quiere dibujar a mujeres ebrias, Beto, y necesita un ejemplo. Puede buscar fotografías como referencia, aparte hasta donde se no dibuja. Entonces Bueno, a mí me suena más a... Esa mí clase de pregunta ya es las cosas que me suenan a fetiche. O sea, porque puede mujeres ser. serias hemos visto en cómics muchas veces. Porque necesitas una secuencia larga. Estamos hablando de que una industria que cuenta historias en 20 páginas y tú quieres que entre el 10 y el 15% de la historia sean mujeres ebrias. ¿Qué aporta eso a una historia? Mira, a mí lo único que se me ocurre es Stumptown. Probablemente en Jessica Jones también haya algo, pero así 3 páginas no creo. Sí, sabes que está ebria y con que lo muestras en 2 o 3 viñetas es suficiente para que te dé la situación y no necesitas expandirlo en una secuencia. ¿Qué aporta eso a una historia? Nada. Ok, Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Tigre McDowell, saludos Alberto y Esteban. ¿Qué cómic de horror me podrían recomendar? Hace no tanto tiempo hicimos un listado bien largo de cómics de horror. Me acuerdo que recomendamos, pero no me acuerdo de memoria todo lo que hablamos. Pero, a ver, Gideon Falls, World 3, que son más o menos recientes. No sé, hay muchos, Beto. Anunciar algunos de los de Scott Snyder, entonces podemos mencionar American Vampire, Witches y Severth. Mencionamos Aliens de Orbit de James Stokoe. Ahí también hemos hablado de Alien Salvations de Dave Gibbons. En aquella vez que estuvimos haciendo un repaso mencionamos Infidel de Professional Pichezzote con no recuerdo qué artista. Hemos hablado de los cómics de vampiros de Steve Niles, 30 Days of Night sobre todo, y sus muchas secuelas. Hemos hablado extensamente más de una vez de Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Uh-huh. ¿Qué más? De Sandman. Digimon tiene algunos episodios de horror, sobre todo en su primer par de años. Hellblazer. Hellblazer, obviamente, a lo largo de toda la historia ha sido mayormente orientado hacia el lado del horror, igual que Hellboy. Hemos recomendado también Harrow County de Colin Bond.
Con eso ya tenemos un listado largo de recomendaciones. Ok, de las que creo que no hemos mencionado tanto y nada más para no dejarlo, Insects de Margaret Bennett, Ok. que también me parece bastante bueno. Así que ya hay varios títulos y si te echas un clavo en el blog, en las descripciones debe haber más títulos, para las que no recuerdo cuándo fue, pero sí hará cosa de quizás un par de años. Hicimos un largo listado de recomendaciones de horror. Sí, debemos haber mencionado. Ahora acabas de mencionar como 15 títulos, Beto, y esa vez yo creo que mencionamos unos 40 o 50. Sí, algo así. Pero es muchísimo. Six Gun, etcétera. Sí, y nos fuimos con cosas recientes, pero quieres cosas más viejas, búscate compilados de Easy Comics, de sus cosas de horror o de las revistas de la Warren, Eerie y Creepy, que también hay bastantes colecciones recientes. Ok, ¿qué más tenemos, Beto? Pasando a lo que sigue, Carlos Rambert, de lo que han leído el último año, ¿tiene alguna recomendación que ya se pueda conseguir en tomo recopilatorio? El primer volumen de Flash de hace poco. Ay, ¿cómo se llamaba el título? Se me olvidó. ¿Del de Jeremy Adams? No. El de Cy Spurrier. Ah, ya está el primer tomo. Sí. Strange Attractor. Que lo fui comentando casi número por número. Lo comenté también cuando terminó. Y el trade paperback está disponible, me parece que desde el pasado mes de septiembre, creo, por ahí. Así que ya lo puedes conseguir si lo deseas. Ok, yo de las cosas recientes que he leído todavía no está, porque según yo el tomo de One Hand y de Six Fingers sale la primera o la segunda semana de diciembre y va a venir ahí combinado, ya para que dé la experiencia de tenerlo todo junto y no leyendo dos series. Bueno, World Finest lo he comentado varias veces, también hay varios tomos disponibles y está muy buena la serie si es que te gusta ese tipo de historia, que no veo por qué no. Sí, pero como no vamos con las cosas como van saliendo, recomendaciones este año no tenemos tantas, entonces creo que no. Los tomos de Philip Kennedy Johnson de Action Comics son 4 y también son muy buenos. Que eso es de 2022 y 2023, en realidad no es de este año. Sí, pero dijo de lo que leímos este año, no de lo que salió este año. Bueno, con eso hay algunos ya que podrías buscar. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, Jerry, que es Gerardo Tapia 23, dice: saludos, ¿qué les pareció la etapa de Jamie Dillano y Hellblazer? A mí en lo personal no me convenció y terminé vendiendo los tomos que tenía. A mí sí me gusta. ¿Tomos? De Jamie Dillano. O sea, te demoraste varios tomos en decidirlo. Mira, yo creo que está bien. A mí me gusta... No leí todo, pero me gustan varias de esas historias. Yo creo que está bien. Si no te gusta... O sea, yo creo que claro, la época de Garth Ennis es más memorable. Más breve también. Pero... No sé... Tal vez sean un poco más lentas las historias, pero no le veo nada criticable a lo de Jamie Delano. Sí, no, ni yo. A mí me gustan bastante. De hecho, pues yo leí completa la serie Hellblazer de Vértigo y creo que es una de las etapas fuertes del personaje. Siempre va a ser comparada con el tiempo que estuvo Ennis y ahí no hay vuelta de hoja. Pero si la serie se mantuvo durante mucho tiempo y se convirtió en uno de los pilares de Vértigo, fue justamente por el trabajo de Dylan, ¿no? Entonces, sí. no sé qué sea lo que no le convenció. Y Garth Ennis llega como en el 5º o 6º año, ¿no? Ve todo el número 60 por ahí. Un poquito antes, sí, en 52, pero sí ya tenía la serie 4 años andando y es mayormente a la mano de Dylan. No hay algunas historias de otros artistas, hay algunos números unitarios de otros escritores, pero Dylan es quien la carga durante al menos 4 años y haciendo una labor sobresaliente y sentando muchas de las bases mitológicas, ¿no? Construyendo sobre lo que había hecho Alan Moore y dejando bases para lo que después iba a ser Garth Ennis. O sea, lo de Garth Ennis no existe sin lo de Dylan, ¿no? Tan simple como es. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos otra vez de Gaider Abdul, que dice: he estado buscando un cómic de Moebius que me parece hizo con Jodorowsky, en el que aparece la estatua amarilla del caballito de Sebastián. ¿Saben qué cómic es? ¿Es bueno? ¿De qué trata? Si el caballito de Sebastián me duele verlo con los ojos en vivo, me duele ver fotografías. ¿Por qué querrías buscar un cómic en el que aparece dibujado, aunque sea Moebius? ¿Por qué? Horrible escultura sin sentido y que está en un lugar prominente de la Ciudad de México. No sé a qué venga el gusto de esto. Tal vez tiene que completar un trabajo, Beto.
Ya te dije, si quiere que le haga la tarea, yo por eso cobro, ¿eh? Desde la secundaria lo hacía. Mira, no sé en qué cómic será. Yo no recuerdo haberlo visto y si lo vi, lo olvidé. O sea, insisto, a mí se me hace una escultura fea, insípida, sin chiste. Sí, si lo busca el caballito de Sebastián Esteban y me dices, ¿qué piensas de esa cosa? Parece una especie de origami de fierro. Exactamente, es un origami de fierro como de unos 8 metros de altura, yo creo. Es horrible. Y nada menos que 28 metros de altura, Beto. O sea, parece como la idea, es como una sombra chinesca de un caballito, pero en 3D con, no sé, después representado en forma de origami. Algo así. Pero bueno, no sé si me detendría a admirarla demasiado rato. Tan terrible no me parece, pero no vivo en México, así que no tengo que tolerarla tampoco. Sí, afortunadamente es un área que no paso tan a menudo, pero sí, cada vez que andaba por allá era de ¿por qué sigue esa cosa ahí? Mira, le estoy preguntando a a Google si está y no me dice en qué cómic aparece, así que lo siento, no te puedo ayudar porque yo por lo menos no recuerdo haberlo visto en un cómic de Moebius. Imagino que es muy probable que si aparece en alguno será en alguno que esté ambientado en México. Tampoco recuerdo un cómic de Moebius ambientado en México. No, quizás alguna historia corta porque algún cómic largo no me suena. No te digo que no exista, te digo que yo no la recuerdo. Distinto. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, el mismo Gaider dice, sé que Moebius vivió un tiempo en México. Durante ese tiempo, ¿qué cómics hizo? Ni idea. ¿Hay alguno que esté bueno? Todo lo que sea Moebius era bueno. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Cuál es su cómic favorito de ese artista y por qué? O sea... Mira, Moebius vivió en México en varias épocas, o más bien visitó México muchas veces. ¿Qué cómics hizo mientras estuvo en México? No tengo idea. Su mamá emigró para acá, su mamá vivía aquí, entonces venía cada cierto tiempo a visitarla y en ocasiones se quedaba por periodos extendidos, no sé, un par de años, y luego regresaba a Francia. Y hay muchas obras que hizo en tránsito, dibujaba una parte aquí y la terminaba en Francia o viceversa, entonces no sé cuál sea la importancia de qué hizo aquí. Yo no sé de los que piensan, esta fue la silla en donde se sentó fulanito de tal para escribir esta historia. Bueno, ¿y eso hace especial a la silla? No. Tal vez está estudiando la generación de... ¿Cuándo era, Beto? Se me olvidó. Los naturalistas, 1915. Algo así. Rómulo Gallego y compañía. Esto me lo enseñaron en el colegio, así que lo recuerdo vagamente, pero recuerdo que hubo una generación de escritores que tenían esta idea de que el medio ambiente influía poderosamente en el arte y debía reflejarse también en lo que escribían. Pero eso, 1908 tal vez. Rómulo Gallego era uno de esos, Doña Bárbara, libro venezolano, en fin. No sé, me parece que hay una parte de Blueberry que está parcialmente influenciada tanto por Estados Unidos como por México, que es el lugar donde se desarrollan esa historia, o por lo menos se asemeja. Ahora, si vienes a Chile, también te vas a encontrar con ese tipo de paisajes. Sí, la cosa es que Moebius no es nada más, sí, vivió en Francia y vivió en México. Visitó muchísimas partes del mundo y en todas partes iba a ver museos, estudiaba la historia del lugar, estudiaba el arte, incorpora muchas de esas cosas. En su trabajo puedes encontrar réplicas y dibujos de arte que vio en distintas partes del mundo y lo incorpora en sus historias o deja que influyan en cómo altera un poquito su estilo para ciertas historias. Entonces, no sé. Lo que sí diría, Beto, es que puedes visitar todos los lugares que visitó Moebius y no vas a dibujar como él. No, definitivamente. Así que, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Y después dice, debo decir que estoy entre los que sí les gustó 52. ¿Ves por qué uno no puede respetar su opinión? ¿Por qué hace esto? Beto. Entiendo sus comentarios porque al ser tantas líneas narrativas... voy a seguir con la pregunta. Entiendo sus comentarios porque hacer tantas líneas narrativas tarda mucho en ponerse bueno. No hay tantas líneas narrativas, son esbozos de líneas narrativas. Ninguna narrativa va a ninguna parte. Y si tuvieras narrativas, la historia avanza.
no es paja, que es lo que tiene 52, es paja, dices, tarda mucho en ponerse bueno, nunca se pone bueno, eventualmente después de que llevas 14 semanas leyendo, pasa algo, y eso es absurdo. Si al final, ¿qué les pareció Mr. Mind como villano supremo con su evolución? Esto aquí pues nada más es completamente subjetivo porque tu héroe favorito es Shazam y tu villano favorito es Mr. Mind. Por eso te parece que es la parte más increíble de la historia y con eso te compró. A mí me parece una historia sosa, aburrida, absurda y sin sentido. Ok. Creo que no quiero agregar nada a eso, Beto. Solo te digo, pórtate bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Después, me gustaría saber qué opinión tienen del original y de Monster Society of Evil. Mr. Man es la maldad encarnada de esos cómics. Intenta electrocutar a Billy Batson. Hay muchos villanos que han hecho cosas peores. Solo leí el nuevo, la novela gráfica. Bueno, no es novela gráfica, es miniserie de 4 partes, pero no leí el original. Sí, es bonito, pero sí es producto de su época. Bueno, el original debe ser ¿de qué año, Beto? ¿De los 40? Sí, pues es para fines de la única época en la que se publicó el Capitán Marvel original, porque parte que en el 39, ¿no? Los empieza a demandar DC en el 51. Creo que fue el 39 o 40, pero creo que se publicó hasta los 50. A ver. De hecho, ya tenía más tiempo. Ya estaba Superman en otros medios. En el 51 los demanda DC, suspenden publicaciones, viene el juicio en el 55, sigue publicando. Sí tiene que ser de los 40. Wiz Comics número 2, febrero de 1940. Y Fawcett lo publicó entre el 39 y el 53. Ya. Sí, yo recordaba algo así como 40, 41. Porque, a ver, The Wiz ya existía por ahí por el 40 o el 41. Ese era otro velocista de los 40. Aparte de... Bueno, él era el velocista de la Timely. Aparte de Flash y varios otros. No, como te digo, no lo leí lamentablemente. No he leído... No recuerdo haber leído historias de Captain Marvel de los 40. Yo sí llegué a leer varias reimpresiones de historias de Otto Binder con Sissy Beck. Y pues eran historias muy inocentes que realmente pues para estándares modernos sí... Pues si no logras admirar la inocencia de la época o el bonito trabajo de Sissy Beck, pues no tienen realmente mucho que aportar, pero pues eso, era un producto de su época y sí, Mr. Man era muy malo, pero... Bueno, esa es una de las razones por las cuales no he leído muchos cómics de la Golden Age. La verdad son bastante difíciles de leer. Hay, por supuesto, cómics de la Golden Age que se sostienen hasta esta época, pero no es la gran mayoría de los casos. Sí, e insisto, y lo de Mr. Man, sí, la maldad encarnada, hay muchos villanos peores. No sé. Nuevamente, me parece que son este tipo de decisiones a las que llegan a veces los escritores tratando de sorprender a medio mundo, porque cuando haces algo que es completamente ridículo, como si estás conversando con un montón de gente y llegas y agarras un macetero y te comes la tierra del macetero, todo el mundo va a estar sorprendido. ¿Fue una buena idea? No lo sé. Entonces, de repente los escritores con esta ansiedad que les da por tratar de que la historia sorprenda a los fans, terminan tomando algunas decisiones que son un poco idiotas. No sé si es el caso, pero tampoco diría que es una cosa extraordinaria. No, 52 me parece lo que ya opiné de ella. Ahora no significa que tengamos que estar de acuerdo al respecto. Si a ti te gusta la historia, me parece bien. A fin de cuentas, la apreciación es subjetiva, lo hemos dicho antes. Así es. Podemos establecer una línea base de los estándares de calidad, lo que hace a una historia buena o mala. Ya el que lo haga superlativo o califiques dentro de eso ya es completamente subjetivo. Pero objetivamente está lleno de pequeños momentos que no aportan nada a una historia. Hay quien dice que en toda historia cada escena tiene que hacer algo por desarrollar los personajes o avanzar la trama, y hay números enteros de 52 en los que no pasa ninguna de las dos cosas, y para mí eso lo pone por debajo de la línea base de lo que es un buen cómic. Sí, hay mucho de relleno en 52, probablemente por las dificultades de planificar la historia. Yo creo que la gracia que tiene y la razón... uso esa descripción de decir que es mucha paja. Hay dos cosas, hay dos características de 52 que se me ocurre que la hacen destacar bastante. Una es el éxito comercial que fue, porque para DC significaba tener un título que vendía alrededor de 90 a 100 mil copias mensuales
y aparecía 4 veces al mes, es decir, vendía muchísimas copias. Hacia el final creo que llegó a algo así como 85.000, 90.000, o sea, se mantuvo en un nivel de venta muy alto, que no había tantas, no podía llenar 4 series que vendieran con esa cantidad de copias en esa época probablemente. Entonces, en ese sentido, DC, por eso Dan Didio se volvió loco con el número y lo tomó como cabalístico, porque fue un gran éxito comercial de la empresa. El segundo es que si este cómic lo hubieses tratado de leer mensualmente, te vuelves loco y lo botas. Pero la idea, el hecho de que saliera 4 veces al mes, hacía que a pesar de que no pasaba mucho, la semana siguiente tenías otra entrega. Y de esa forma la ansiedad de que pasen cosas creo que se saciaba más rápido. Pero bueno, a mí no me parece que sea un gran cómic. Y como dije, partió como una idea y terminó como otra cosa completamente distinta. Terminaron tomando varias esquinas del universo DC y desarrollándolas con historias que son más bien superfluas. O sea, no quedó en mucha herencia de 52 si te pones a pensarlo. O sea, tal vez lo que más permaneció de lo que se desarrolló ahí fue el trabajo con Black Adam, pero no a fuerza de que sea bueno, sino que debido a que Jeff Jones siguió utilizando los personajes en otras historias y Jeff Jones tiene o tuvo una influencia decisiva y tiene además un grupo amplio de seguidores que... ¿Qué puedo decir? No estoy de acuerdo, pero no puedo hacer que les guste otra cosa. O sea, cada quien ahí lee lo que le parece. Sí, eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues según yo, con eso acabamos con todas las preguntas. ¿Sí? Sí. Wow. Como mencionamos la semana pasada, algo hicieron en Spotify que ya no hay comentarios en español disponibles en la plataforma. ¿Reaparecieron, Beto? ¿Reaparecieron? Sí. Yo todavía lo chequé el lunes y no había nada. Bueno, cuando subí el episodio la semana pasada me aparecieron 2 y los publiqué inmediatamente. Ok. Así que no sabría decirte si está de manera estable o no, porque no lo volví a revisar, pero sí habían llegado un par de mensajes. Ok, entonces probablemente le siguen metiendo mano a lo que están haciendo ahí con lo de la autoaprobación y cosas por el estilo, y a lo mejor por momentos queda no disponible el servicio. Pero eran comentarios, no preguntas. Sí, eran comentarios. Ok, entonces no tenemos nada más por ese lado. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar algunas otras cosas? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Comentemos la trilogía DC de cómics Absolute. Partamos por el que a ti te pareció más malo. Beto, ¿qué te parece si hablamos de Absolute Superman número 1? No me pareció malo. Me pareció... menos bueno. Sí. Lo que pasa es que, bueno, vamos a dar un pequeño resumen de la historia. Esos cómics parten de la premisa similar a la de Johnny Ellsworth, ¿no? Tienen a su favor el mérito de que no parten de la idea de cambiamos un elemento o ponemos una situación distinta y a partir de ahí reconstruimos el mito del personaje, sino que sí deciden reinventarlos a partir de una situación completamente distinta, ¿no? Entonces, lo que hace Jason Aaron, en este caso acompañado de Rafa Sandoval como artista, es construir una versión de Superman a quien quiere convertir en un héroe de la clase trabajadora. Entonces, para esto empieza con un recurso bastante trillado, pero que puede ser efectivo, que es el de crear una narrativa dual en la que te muestran flashbacks antecedentes de cómo era la vida en Krypton y lo que está pasando con el último hijo de Krypton ya en la Tierra, ¿no? Pero como primer número me parece bastante deficiente porque el que es el último hijo de Krypton lo sabemos porque conocemos a Superman. Ni siquiera sabemos qué pasó con Krypton. Hay muy poca información en este número si no sabes quién es Superman. Claro que esa es una pregunta muy abierta porque ¿quién no sabe quién es Superman? Pero cuando tu historia parte tratando de introducirte un personaje y a su mundo y no hace ninguna de las dos cosas de una forma efectiva en el primer número, para mí es una señal de alerta. Beto, mundo condenado, padres bondadosos. ¿Y lo del mundo condenado te queda claro? ¿O es solamente porque tú sabes que Krypton va a ser destruido? No, Beto, son las primeras páginas del All Star Superman. Sí, pero, o sea, ahí te lo resume. Sí. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es hacerte un recuento. Asume que tú conoces la historia
y te lo resume. Aquí te da pistas, como si fuera un misterio, y no tiene sentido que lo haga, porque en cuanto lo ves tú sabes lo que va a pasar, pero no porque te lo esté contando, no porque lo esté dejando con pistas claras, lo está insinuando. Eso, y una cosa que vi que mucha gente estaba elogiando de este cómic es el tema de la construcción del mundo y el crear un sistema de castas en Krypton, que créeme, si yo no tuviera 45 años leyendo ciencia ficción de distintas partes del mundo, me pudo haber sorprendido. Pero ese sistema de construcción de castas, de la forma en la que lo plantea, lo he leído en una docena de novelas mucho mejor ejecutado, lo he visto en 3 seriales de cine, en 437 películas, en 437, Beto. Sí, quizás Okay. en unos 256 cómics y demás. Entonces, es la cosa menos original que he visto. Aparte de los 3 títulos, es el que más claramente se ve como un cómic de superhéroes. Con un número 1 hecho como parte de me voy a esperar al TP. Los otros 2 series hacen un gran trabajo de plantarte la base de la construcción del mundo en el primer número y este no. Entonces, aunque me gusta mucho la forma en la que se hizo algunas cosas, el cómic está hecho de una forma competente, pero cuando ves el nivel de los otros 2, sí se siente como una tremenda caída en la forma en la que construye el mundo. ¿Por qué? Porque recurre a muchos lugares comunes, porque se dedica a insinuarte cosas sin plantarte realmente nada. Este número no te enseña nada ni sobre el mundo que estás viendo, ni sobre el personaje. Y tan es derivativo que tiene un Lazarus Project con los Peacemakers como fuerza paramilitar y que casi se roba el mundo de 1984 para plantarlo aquí cada vez que te dice qué es lo que significa Lazarus. Es una mezcla entre 1984 y lo que hacía Kirby con Apocalypse en Los Nuevos Dioses. Entonces, todo lo que leí fue como que, ok, y se supone que esto era un enfoque original del personaje. ¿En dónde está el original? No hay nada de original en este cómic y aparte visualmente es el más aburrido, porque aunque Rafa Sandoval es un muy buen artista, se ve como un cómic de superhéroes genérico, cosa que no pasa con los otros 2 títulos de esos 3. Entonces es la razón por la que no me parece un mal cómic, pero sí me parece un cómic de superhéroes genérico, con una historia que sabemos que es de 5 partes y que de los 3 es el que más me deja el sentido de esto no vas a entender qué es lo que estoy haciendo hasta que no leas los 5 números. Esa es la razón por la que me parece que el Absolute Superman es el más flojo de estos 3 títulos con los que parte la iniciativa del All-In de DC, por mucho. O sea, la ejecución está bien hecho, pero no va a ninguna parte. No te dice nada del personaje, no te dice nada del mundo, no avanza la trama de una forma significativa, más allá de insinuar muchas cosas. Y un cómic que se dedica a insinuar y no entrega nada y ni siquiera te deja un interrogante que te haga pensar en, ya quiero leer el siguiente número, para mí no cumplió con su trabajo como un primer número. Ok, yo estoy parcialmente en desacuerdo. Creo que el tema de los lugares comunes es correcto, no lo voy a discutir, pero sí funcionó mejor conmigo. Diría que el tema de utilizar los lugares comunes tiene la ventaja de que resulta un lenguaje conocido para la mayoría y por lo tanto es más fácil elaborar pequeños cambios que sean comprensibles de una manera más bien sencilla. Puedes hacer avanzar tu historia sobre un camino conocido de una manera más rápida. Como dices, no pasa tanto en este primer número, pero sí plantea algunas... Más rápida, pero no en las 20 y tantas páginas que tiene este. No lo suficientemente rápido. Digamos, te permite entender las cosas por contexto de una manera más rápida. O sea, puedes meter más cosas en la historia. O sea, tomó todos los atajos posibles y de todos modos no llegó a ninguna parte. Ese es mi problema. Yo creo que no estoy tan de acuerdo con eso, porque plantea unas diferencias. A ver, una de las premisas de los cómics Absolute que yo había comprendido de otra forma es que unos partían de un universo creado a partir de la energía de Superman y otros a partir de la energía de Darkseid. La idea es que este universo alterno, la verdad, más que partir de la energía de Darkseid exactamente, es un universo donde los malos llevan la batuta. Paradójicamente no lo encuentro tan distinto del mundo en el que vivo. Entonces, en esta historia... Krypton se ha planteado muchas veces, no siempre, pero muchas veces como un universo, un planeta más bien idílico,
Eso es cuestionado tanto en la película de Richard Donner como en la película de Zack Snyder, que es una, como decían hace poco Héctor y Skywaku, es una especie de remake, pero torcido de la película de Richard Donner. Y bueno, el universo aséptico, o sea, el planeta aséptico que presentó John Byrne hace casi 40 años ya, también cuestionan un poco esa idea idílica de Krypton. Y acá se va un poquito más al extremo con esto de las castas que menciona Beto, donde la idea no es solo que sean castas, sino que además son castas corruptas, donde pertenecer a una casta está determinado no en razón de tus méritos, sino en razón de la forma en la que... Es desigualdad social y privilegios. Sí, pero la forma en la que te adaptas a los mandatos sociales. Por cierto, esa es una de las escenas que me pareció más ridícula. Porque ya estoy anticipando que puedes hacer un chiste y burlarte de eso. Cuando le pregunte, ¿y por qué la S? ¿Es de Superman? No, en mi planeta esto significa desposeído y explotado. Significa marginado y explotado. Pero bueno, por lo menos plantea la idea de, creo yo, de acercar a Superman a un ideario ideológico bien distinto del que habitualmente se utiliza con el personaje. Al que era el original. Sí, que ha sido mayormente abandonado. O sea, a eso a lo que me refiero es increíblemente derivativo, no aporta realmente nada nuevo. Y los otros dos me parece que sí hacen un esfuerzo por mostrarte una visión de cómo podía ser distinta la misma idea en otro mundo. Y yo creo que ahí es en donde... O sea, por eso lo veo como el más flojo. Es una manera más... mucho menos sutil de hacer lo que Grant Morrison trató de hacer en Action Comics, que es presentar a Superman como un personaje que psicológicamente se sitúa junto a la clase obrera. Ahora, este Superman no alcanzamos a ver demasiado de él. Sabemos que tiene algunas convicciones, que es más bien proletario, pero a la vez tiene algunos rasgos mesiánicos. Entonces no sé de qué forma lo va a desarrollar Jason Aaron. Pero plantea, creo yo, todo eso lo hemos visto antes. Sí, pero plantea un contexto, creo yo, que es interesante. Tanto en cómo funciona Krypton, el hecho de que, a ver, tanto Lara como Jor-El pertenecen a la casta inferior, que es la casta de los obreros, pero más bien porque el universo, o sea, el planeta los condenó por ser divergentes, por tener pensamientos que cuestionan el orden establecido. Entonces su condena fue pertenecer a la raza, a la casta obrera. Entonces, en ese sentido, creo que se plantea como una buena, no sé si una buena, pero un cómic que es más políticamente contingente que otras historias de Superman, y en ese sentido me parece interesante. Que eso lo vaya a desarrollar bien o no a futuro, está por verse. Creo que lo plantea en términos que a mí me resultan interesantes. Dependerá de lo que quiera decir con la historia y cómo lo diga, pero por como está escrito este número, no lo vamos a saber hasta no leer los 5 números. Así es. Porque es la clase de historia en la que, como primer número 1, comete muchísimos pecados y incluso me parece que hay momentos en los que la ejecución es burda. Porque mencioné que están los Peacemakers y al final a los Peacemakers dicen, háganse a un lado que ya llegaron los buenos y llega una tropa de élite en la que tienes un personaje que se ve distinto a todos los demás. ¿Por qué? Porque todos traen los mismos uniformes y un casco y hay un único personaje que no tiene casco. ¿Quién es ese personaje? Lois Lane. ¿Y por qué no tiene casco? Porque tenías que ver que era Lois Lane para que el espectador dijera, ¡oh! ¿Qué hace Lois Lane entre los malos? Entonces, es burdo como lo presenta. Entonces, sí, creo que tampoco le ayudó el haber sido el tercer título en aparecer. Los otros dos son grandes números 1 y este es un número 1 genérico, completamente por los números. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla y burda posible. Y artísticamente, insisto, aunque Rafa Sandoval es un artista muy sólido, es el menos interesante de los tres. Ok. Aunque creo que por los números, por lo menos en Chile no se entiende, Beto. By the numbers es una expresión gringa que por acá no se usa. Por el librito.
hecho de acuerdo a los cánones, siguiendo todos los tropos. Siguiendo el manual. Exactamente. Ok. Yo le daría... Es con el checklist en la mano. Yo le daría Check. un 8,5 de 10. A mí me gustó bastante. Mira, sobre una tabla, yo me gusta calificar, pero nada más por entrar al ejercicio. Yo le daría un 8.5 a Batman, un 8 a Wonder Woman, un 5 a Superman. Ok, yo a los otros también les doy buena nota, pero a este le doy un 8,5. ¿Qué te parece si pasamos a comentar el de Batman para salir al tiro con la pareja icónica de DC? Sí, me parece que el de Batman es un gran ejemplo de cómo hace su número 1. Te da una explicación de este mundo, ves una Gotham entre moderna y corrupta, te presenta un elenco secundario explicándote quiénes son y en dónde están, y aunque los nombres son conocidos, los roles son distintos. Te presenta al personaje protagónico, entiendes de dónde viene y por qué hace lo que hace, y todo en la misma cantidad de páginas en las que Superman no pudo hacerlo. Entonces, en ese sentido, se nota que es una idea de Scott Snyder, que él tuvo la idea de qué querían hacer con estos mundos. Probablemente es quien tuvo más tiempo para trabajar en su construcción del mundo, y nos encontramos con una versión de Batman que tiene un origen completamente distinto, ¿no? Aquí no es el huérfano millonario, en este caso pues descubrimos que su padre era un maestro de primaria, de hecho estaba él en su clase, falleció en un acto de violencia, pero su madre está viva, así es de que la motivación que tiene falleció heroicamente en un ataque violento. Así es. Entonces, lo que es la motivación habitual de Batman en cualquier versión que hayamos visto, incluso en los Elseworlds, aquí es distinta. No es la misma. No es el niño con un trauma que explora de una forma absurda y sin sentido, sino que es alguien que tiene una motivación muy distinta para hacer lo que hace y que, sin embargo, conserva algunos de los rasgos obsesivos que caracterizan al Batman que conocemos, ¿no? Aquí nos enteramos de que es alguien que desde niño detectaron que tenía un nivel intelectual de genio, que desde niño mostró un interés por la ingeniería y por la planificación, y que como adulto pues aparentemente llevaba algún tiempo preparándose para lo que va a hacer como vigilante, y durante una oleada de violencia en la que no es una pandilla porque pertenece al grupo organizado, un grupo de matones que se hacen llamar los animales, por resumirlo de alguna forma, están lanzando ataques violentos sin ningún patrón o alguna razón aparente para ello, ¿no? Es violencia aleatoria, causando el mayor daño colateral posible y en ocasiones teniendo como blancos a niños y familias. Es terrorismo, es criminal, son criminales terroristas en un sentido más bien poco ortodoxo de cómo lo comprendemos, pero diría que a un nivel psicopático similar al efecto que provoca la aparición del Joker en The Dark Knight. En el sentido de que el nivel de criminalidad sube a tal extremo que la gente simplemente se cierra, desaparece, se oculta en sus casas. Entonces este es un grupo que invade Gotham y comienza tales actos de violencia que la gente simplemente cae en un miedo no irracional, es muy racional porque el nivel de violencia es muy alto. Y por supuesto las instituciones no están del todo preparadas para reaccionar a este tipo de cosas, pero Batman sí. Sí, y lo que decía de los personajes, en este mundo el alcalde de la ciudad es James Gordon, y te dicen que él venía de ser un comisionado de policía y el nuevo comisionado de policía es Bullock, y está la hija de James Gordon, que en este caso aquí me parece que hay un eco de lo que están haciendo en Cape Crusader, porque hay un cambio que me imagino que ya de haber ido por ahí los de siempre que se van a quejarse al descubrir que Bárbara Gordon es negra, lo que seguramente pues molestó a la gente habitual, que cuando algo los molesta generalmente es porque estás haciendo algo bien. Pero también descubrimos que Martha Wayne trabaja como asesora del alcalde Gordon, al parecer es la encargada de sus relaciones públicas o algo por el estilo, y pues tiene una relación extraña con su hijo, porque su hijo se ha vuelto más retraído que de costumbre. Después de la muerte de su padre se volvió muy antisocial, dejó de salir con sus amigos y demás, y lo que mencionaba de tener muchos nombres conocidos en roles distintos es que descubrimos que el único grupo de amigos que tiene esta versión de Bruce Wayne, que aquí no es millonario,
son personajes a quienes normalmente conocemos como parte de su galería de villanos, ¿no? Sí. Que se reúnen para jugar póker y hay una ausencia ahí, a quien vemos al final en un flashback, y pues esto te crea una serie de dinámicas que hacen que este mundo se ve intrigante. Y este primer número, insisto, te presenta al protagonista, te presenta un elenco secundario interesante, te presenta la situación del mundo, al antagonista principal y una serie de interrogantes a partir de sembrar nombres conocidos en roles completamente distintos en la misma cantidad de páginas que el otro. Entonces, cuando comparas el trabajo en las dos series, es evidente que uno hizo su trabajo de construcción del mundo y de lo que te iba a presentar en el primer número. Y tan es así este trabajo que ya apareció el segundo número. Cuando lees el segundo número, no se siente tan bueno, porque todo lo que te tenía que presentar te lo presenta en el primero. El segundo ya empieza a trabajar en desarrollar la trama. Entonces el primer número es muy bueno, te engancha. El segundo ya avanza sobre lo que puso, pero tampoco llega a un punto en el que te emocione pensar en qué viene el siguiente número. Hay una insinuación, un cameo de una versión distinta del Joker, así es de que pues eso es algo que también resulta interesante, pero pues habrá que ver para dónde va la serie. Pero como punto de partida, creo que lo que hace al establecer al mundo, a los personajes, la dinámica que hay entre ellos y demás, funciona de gran manera. El hecho también de encontrar un rol para poner a Alfred en una situación en la que pueda ser el mentor, asistente, freno, contrapunto a todo lo que hace Batman sin que sea su mayordomo, también me parece un gran trabajo de cómo interpretas los roles y cómo haces que las cosas puedan funcionar de una forma que sea completamente distinta sin sentirse completamente ajena a lo que te es familiar con el personaje. Entonces, en ese sentido, como primer número, el número 1 de Absolute Batman es un gran ejemplo de qué hacer con un número 1, y el número 2 ya empieza a construir sobre él. El primer número es excelente, el segundo está un pasito abajo, pero es el trabajo del escritor que estaba comprometido con lo que estaba haciendo, y para mí ese es el punto de comparación con el que había que juzgar al Superman, y por eso me parece que está tan mal hecho el trabajo de Jason Aaron. Ok. A mí también me gustó mucho este número. Sigo diciendo que no me parece malo el trabajo de Jason Aaron en el número 1 de Superman. Y creo que hay que destacar mucho el trabajo de Nick Dragotta en este cómic. A nivel de construcción de mundo, de diseño de personaje, de la representación de Batman propiamente tal. Logra hacer un Batman que se ve joven, gigantesco en términos de musculatura, pero a la vez ágil e impactante. Creo que esas características que logra darle al personaje en términos de la dinámica de las escenas de pelea, de la interacción con otros personajes, es bien llamativo. Lo que mencionas de la amistad con los que podrían ser tentativamente villanos también tiene que ver, creo yo, con un ejercicio de resistir la corrupción, de la capacidad de Bruce Wayne de no ceder al mundo en el que se desempeña, que bueno, no corta sus amistades, pero por otro lado tampoco participa completamente del mundo en el que se desenvuelven ellos, obviamente, porque que es Batman. Además es importante aclarar que el único del que se insinúa que está involucrado en actividades ilícitas es Oz, que es obviamente el Pingüino, porque de los demás tú por los nombres sabes quiénes son, pero Ed, que sería el Acertijo, O quiénes van a ser. sabes que se dedica o sea, son nombres que tú identificas y quiénes son, pero aquí no hay indicativos de que ninguno de ellos esté involucrado en actividades ilícitas más allá del Pingüino. Sí. Y de hecho los demás lo cuestionan y le lanzan indirectas, o sea, no es que lo aprueben. Entonces, desde ese punto de vista también es distinto la acción del mundo, porque no es que él conscientemente se esté asociando con gente de mala reputación. O sea, un amigo a quien conoce de mucho tiempo se ha visto involucrado en esa clase de cosas, pero lo ven más como, es mi amigo. Es lo que le pasa a la gente pobre, Beto, que tú creces en un barrio donde tienes amigos que eran niños como tú, y conforme pasa el tiempo van tomando distintos caminos, motivados por las circunstancias particulares de cada quien, y una persona que fue y es tu amigo toma decisiones muy distintas de otra persona. Entonces genera ese conflicto de pertenecer y no pertenecer, cómo ser parte de ese mundo sin ser parte de ese mundo.
Porque también es complejo simplemente desconectarse socialmente. Somos seres sociales, entonces la idea de simplemente existir en un lugar sin ser parte de él es compleja. Sí, pero digo, nadie lo ha alienado, porque dan a entender que se involucraron en actividades ilícitas, pero nunca te dicen exactamente qué. No, pero yo lo veo más bien, o sea, no lo veo tanto por ese sentido, sino que creo que lo trata de expresar más en términos analógicos. Al ser un Batman que crece en un barrio pobre, se ve enfrentado a circunstancias más similares a las de un barrio pobre, donde, bueno, lo pueden ver en las películas o tal vez les haya tocado vivirlo, donde hay gente que simplemente toma decisiones malas o distintas. Se junta con la gente incorrecta y termina yéndose por el mal camino, para ponerlo en los términos más de cliché posibles. Sí. Pero te digo, en el caso de los demás no hay ninguna insinuación de que haya nada de eso. O sea, Harvey es alguien aparentemente respetable que trabaja en el gobierno. En el caso de Edward sabemos que trabaja en algo que tiene que ver con tecnología, pero tampoco sabes en qué específicamente. Así es de que a eso es a lo que me refiero con la construcción del mundo, porque te plantea muchos interrogantes y sin embargo te da suficiente información de todos los personajes para que tengas por lo menos el interés de saber qué va a hacer con ellos o cómo se van a desarrollar, si en algún momento van a encajar con los roles que tú ya conoces, porque como ya vimos con otros de los personajes que aparecen, no es así en todos los casos. Claro. Pero bueno, esa es una de las gracias de jugar con personajes de un universo tan conocido. Te permite también jugar con las expectativas del lector. Cosa que Superman no hace. A pesar de tener un mundo igual de antiguo, igual de lleno de nombres conocidos. Pero hablemos de Batman, Beto, hablemos de Batman. ¿Por qué en comparación a Superman? Porque aparecieron los 3 títulos, entonces me parece justo hacer una comparación de por qué me parece que un título es mejor que el otro, porque este hace todo esto bien y este otro decide no hacer nada con sus elementos. Ok. A ver, volvamos. Alfred Pennyworth creo que es un personaje del que no hemos hablado mayormente. Tú lo mencionaste como eventual mentor de Batman, que creo que eso es algo que podemos esperar en general. Pero es presentado como un mercenario, probablemente trabajando para el MI6, tal vez incluso pueda ser un agente más que un mercenario. Tiene a su hija que lo rechaza. De hecho, no le contesta el teléfono solo para decirle que no le vuelva a hablar. Y que tiene la misión bien curiosa de observar a los Party Animals, que son esta banda que ya mencionó Beto, que está liderado por Black Mask y que están cometiendo estos actos de terrorismo criminal. Y de darle algún comentario, o sea, dar información sobre este personaje más bien desconocido, Batman, que está recién apareciendo en la ciudad. Pero recibe esta orden contradictoria que termina rechazando Alfred, que es la idea de captura o mata a Batman y deja que los Party Animals hagan lo que tienen que hacer. Y en el número 1 es atacar la alcaldía, donde está reunida una cantidad importante de la población y personajes muy influyentes dentro de la ciudad, y que por supuesto que un ataque de esas características implicaría un desastre similar a lo que se ve en la tercera película de Batman. ¿Cómo se llama la con Bane, Beto? Se me olvidó. Dark Knight Rises. Dark Knight Rises. Los arroces del Caballero Oscuro. Sí. Pero bueno, eso es detenido por Batman y los dos personajes sirven como un resumen de la historia del otro, porque como se investigan mutuamente, en este caso Batman y Pennyworth, los apuntes que toman cada uno del otro te los traduce o te los explica Zack Snyder, y de esa forma abrevia bastante contar los antecedentes de cada uno de ellos. Pero la dinámica de la confrontación, la idea de que Batman es para Alfred, porque al mostrarte a este mercenario altamente competente, sofisticado, que tiene misiones importantes alrededor del mundo y en el cual el gobierno o quien sea que lo contrata confía plenamente y que es superado por Batman, inmediatamente te da a entender que este Batman es igualmente competente con el que habitualmente ves, sin ninguno de los recursos del otro. Tiene recursos distintos. Sus recursos no vienen del dinero. Aquí podemos decir que lo primero que juega es vienen del ingenio. ¿Qué es lo que no quiero que sea mi Batman? No quiero que mi Batman salga con estupidez como decir mi superpoder es que soy rico. Fue lo primero que dijo y fue lo primero que hizo, y lo hizo muy bien. Sí, y
Y bueno, eso te da un contexto bien interesante para desarrollar la historia. Nuevamente creo que aquí el tema de desde la contingencia política es bien interesante, por vía analógica, por supuesto, pero aún así es un elemento a destacar de la historia. Y como dije, Dragota no lo vamos a descubrir ahora, hace rato que es un dibujante muy interesante, pero hace un trabajo muy distinto de lo otro que se ha visto con Batman, que es muchísimo. O sea, recordemos que Batman tiene muchas series mensuales y lo han dibujado una gran cantidad de artistas, y aún así el trabajo de Dragota destaca. Es muy distinto. Y eso no es fácil de conseguir, porque hay muchos artistas muy importantes en la historia de Batman y es mucho más fácil o tentador tratar de hacer una gran versión de alguna de estas historias, de alguna de estas interpretaciones artísticas del personaje, y creo que Dragota toma la decisión valiente y correcta de hacer un trabajo propio, con una identidad fuerte y que destaca, que funciona muy bien en el contexto de este cómic. Sí, sí, hace un diseño que es completamente original en su propio estilo y que sin embargo es lo bastante familiar como para que sepas qué es lo que está haciendo con él. Sí, y también se ha criticado mucho la apariencia de Batman, y creo que dentro del contexto de este cómic funciona muy bien. A mí me gustó finalmente el diseño. Para las cosas que hace Batman necesitas un tipo corpulento y aquí tengo una justificación para la corpulencia y hasta cómo es posible que ande en su vida civil y nadie lo note. No es como tienes un millonario que se la pasa borracho la mitad del tiempo y tirado o rodeado de mujeres la otra mitad, y sin embargo es un tipo que se ve con una espalda como de si levantara pesas todo el día. Acá es un empleado de construcción, lo cual pues tiene sentido con que tenga el tamaño que tiene. Sí, y también el ingenio en el diseño del personaje. No sé qué tanto será de Dragota y qué tanto de Zack Snyder, o sea, de Scott Snyder. Pienso que mucho de esto es de Dragota, pero la forma en la que vincula el ingenio de Batman con la creación del invento que le permitió ganar el premio científico con el cual llevó a sus compañeros al zoológico de Gotham, donde sufrió el ataque que terminó con la muerte de su padre, pero ese mismo principio que se le ocurrió cuando niño, producto de su interés y obsesión por los murciélagos, es el que expresa en el traje, y que es la razón por la cual la capa de Batman sea tan loca, porque al final la capa de Batman, de este Batman, del Absolute Batman, funciona hasta cierto punto como las telarañas de Spider-Man. Tienen la capacidad de utilizarlas a distancia como una especie de, no látigo exactamente, más como estos Es como unos juguetes grappling hooks, que los se ganchos contraen cuando los aprietas de un extremo. son como grappling hooks con la pistola retráctil, pero integrado a la estructura de la capa. Tiene ganchos que le permite tomar cosas, jalarla, los puede usar para trepar, para escalar, para asir cosas. Entonces, Sí, tiene un rol mucho más funcional y creativo. Y aparte de que te lo muestra, te da una justificación de dónde viene eso, el interés por la ingeniería que te mencionan desde un principio. Eso y que ves la forma en la que el traje está lleno de cosas prácticas que a veces no entiendes cómo es que el Batman regular, tan obsesivo, tan preparado, nunca ha hecho, ¿no? Como tener de repente estos cuchillos, no solo los de los guantes, sino el que por qué las orejas se ven tan largas es porque tiene estas extensiones, o el tema de lo del hacha en el pecho, ¿no? Entonces, creo que a nivel diseño, construcción del mundo, la forma de presentártelo visualmente, sí es quizás la serie que hace el trabajo más destacado de estas tres iniciales. Sí, probablemente. La verdad es que está muy muy bueno este primer número de Absolute Batman. No he leído el número 2, como dice Batman, Beto. Salió hoy, de hecho, a ver, hoy es jueves, hace 2 días, apareció el martes. Pero apareció esta semana, no lo he leído todavía. Ok. Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos el de Wonder Woman sin hablar del de Batman ni el de Superman? Sí, hace bien su trabajo por sí mismo, entonces no hay necesidad de compararla con nadie más. Ok, en este caso el equipo creativo está conformado por Kelly Thompson, y el dibujo es de... ¿cómo se llama? Hayden Sherman. Sí, con color de Jordi Belair. Sí.
que también es un ejercicio estilístico bien interesante. Tal vez no es tan... no se separa tanto de las convenciones del personaje como para que lo podamos calificar de innovador. De hecho, a mí me recuerda un poco el trabajo, no es que se parezca el estilo de dibujo, pero sí digamos la apariencia del personaje final. Me recuerda un poco lo que hizo tanto Cliff Chiang en el Wonder Woman de hace ya un montón de años con Brian Azzarello, y lo de Daniel Warren Johnson en su Wonder Woman Dead Earth. ¿En qué sentido? En que Wonder Woman es gigantesca, es enorme. Lo cual está correcto de acuerdo a todo lo que sabemos de los mitos de las Amazonas. Y el contexto en el que presentan al personaje es casi el inverso de lo que sabemos de la creación del personaje en la historia que más me gusta a mí, que es la versión de George Pérez y Len Wein de hace ya casi 40 años nuevamente. 1987 creo que salió el Wonder Woman de bueno, George Pérez en definitiva, pero el primer número también participaba Len Wein. Creo que todo el primer arco participó Len Wein. A ver, y la historia acá es que, a ver, la versión de George Pérez es Wonder Woman fue creada a partir de un deseo de su madre Hipólita, que la representa no me acuerdo si en el barro o en la arena, y los dioses le dan vida y le confieren también poderes. Él también lo vincula a la violencia contra las mujeres. En el caso de Wonder Woman, el alma con la que le dan vida al cuerpo de Wonder Woman en esa historia es el alma de la primera mujer asesinada por un acto de violencia de un hombre que era completamente inocente, que si no me falla la memoria es el bebé nonato de una mujer que es asesinada por un cavernícola básicamente. Entonces esa vida que se trunca en el comienzo, en el alba de la humanidad, llega a puerto a través de la obra de los dioses griegos. En esta versión no sabemos exactamente el origen de Wonder Woman, pero sí sabemos que Cersei, que es una hechicera más bien villana, Circe, ha sido condenada al exilio y a vivir sola en la isla del infierno. Y ahí aparece el dios Apolo, que le entrega a Diana, y se la pasa a Circe para que la cuide, la críe, etc. Pero antes de irse, lanza un conjuro y le prohíbe que hable la palabra amazona, de manera que le sea imposible hacerse y explicarle el origen de Diana. Y esta bruja cruel, mayormente conocida por hacer sufrir de manera, no sé, a mansalva a muchísimos hombres en distintas historias, de a poco se le va rompiendo, o sea, se le va calentando el corazón, va adquiriendo cariño y finalmente termina adoptando y queriendo como una hija a Diana. Y ella habla que es la capacidad de Diana de afectar al mundo y que es una capacidad que se extiende no solo a ella sino que también a las criaturas, porque esta isla del infierno donde viven es un lugar donde viven monstruos, y los monstruos, si bien tratan constantemente de matarlos, de a poco algunos se van haciendo amigos, compañeros, mascotas de Diana, porque Diana no solo es una gran guerrera, sino que también está dotada de carisma y de la capacidad de generar amor y empatía. Entonces estos monstruos que viven en la isla se ven afectados por esta capacidad de Diana y terminan cediendo. Y me gusta toda esa secuencia donde ilustran el cambio de Cersei, porque partimos en una cueva donde no hay nada, y la presencia de Diana significa que ella de a poco va humanizándose, va adquiriendo, va transformando esa cueva de, no sé, dolor y desesperación en una casa. Y esa secuencia donde van apareciendo pequeños elementos que de a poco transforman ese lugar desolado en un hogar, es algo bien agradable. No digamos que, o sea, es más bien sutil, pero no tan sutil. Está bien pensada esa secuencia y muy bien ejecutada.
Y conforme avanza Diana en su vida, de a poco va sintiendo este vacío, algo que le falta, algo que desconoce, pero que no puede negar. Y la palabra que se le prohibió pronunciar a Cersei nace del corazón de Diana. Y ella finalmente es capaz de recordar o de saber su historia sin que se la hayan podido contar. Entonces Cersei simplemente le confirma lo que ella sabe. Y bueno, hay una parte de la historia que simplemente no la vemos, pero Cersei, que la crió y que esta persona le dio la capacidad de amar estando condenada en el infierno, la deja ir también. Es un amor verdadero, un amor que es capaz de dar. Y bueno, Diana viaja al mundo del hombre, donde está comenzando una invasión de monstruos. Y con toda no sé, con toda la actitud y el poder de Diana, decide simplemente oponerse a esta fuerza que invade el mundo del hombre y tratar de detenerla. Porque tiene dentro de ella una nobleza intrínseca que simplemente no fue posible corromperla. Hay muchos elementos que revelar a futuro, pero esa esencia del personaje está ahí, a pesar de que el contexto sea muy distinto. Y esa diferencia de contexto hace que también el personaje destaque mucho más. O sea, la primera historia de George Pérez es una guerra que están tratando de provocar Ares, que ella trata de detener, que consigue detener. Y se enfrenta a Phobos y Deimos, etc. Pero es un carácter mucho más convencional, y después la introducción del personaje también como embajadora, qué sé yo, la bandera de Estados Unidos, todas estas cosas más bien pomposas y súper americanas quedan bien en el recuerdo. Pero esa esencia, esa función del personaje, la idea de que trae... que por un lado es aguerrida, pero además acarrea esperanza y compasión, está muy bien reflejada en la historia. Así que creo que es una... Desde el punto de vista de las sensaciones, diría que es una de las historias que me generó más respuesta emocional. Y está muy bien lograda en ese sentido. Me pareció una muy muy buena revista. Creo que queda después de Batman, como señalas tú, porque Batman creo que aporta mayor número de elementos en el desarrollo de la historia. Pero por carácter, por pundonor, por capacidad de transmitir emociones, creo que Wonder Woman no se queda muy atrás. Yo les daría mejor nota todavía, un 9 y un 9, me parece. Sí, bueno, el tema es que, una vez más, como primer número hace un gran trabajo porque te presenta el personaje protagónico, te dice de dónde viene, te explica parcialmente por qué hace lo que hace y te da una razón para lo mismo. Y como personajes secundarios, el único que tenemos es Circe, que pues es una hechicera de la mitología griega, y Kelly Thompson todavía se da el lujo de burlarse del mal manejo que tiene de la mitología la mayoría del pueblo estadounidense, y se burla, por ejemplo, de la forma en la que intercambian a los dioses griegos con romanos cuando no siempre son equivalentes, ¿no? Porque mencionabas tú que quien le entrega la bebé es Apolo. Apolo es el dios romano del sol. Perdón, Beto. Hermes, no. ¿Cómo se llama? Es que no es el equivalente directo, porque Helios, en la mitología griega, no es el equivalente directo de Apolo. No. Apolo en realidad es el dios de la música, la danza, y después de rebote lo asociaron a la luz, que después llevó a que lo convirtieran en el dios del sol. Circe es hija de Helios, el dios griego del sol. Entonces, después de que se lo deja y dice, sí, dios de pacotilla, valiente dios del sol, me sonó como una broma de, no, yo conozco al dios del sol y este no es. Entonces, creo que hay un gran trabajo con el desarrollo de la mitología, por ejemplo, un poquito con la idea de los monstruos, porque la isla del infierno sería Tartarus, que es en donde están encerrados los monstruos. Entonces, que la isla esté llena de monstruos tiene sentido. Entonces, creo que lo que hace Kelly Thompson es tomar la mitología griega, jugar con ella de una forma similar a lo que en su momento hizo George Pérez con asistencia de Len Wein, pero darle un giro moderno y oscuro, y retoma la parte que en la versión de Pérez se omitió respecto a la creación original
de William Moulton Marston con H.G. Peters. Bueno, y sus dos mujeres además, ¿no? Que es el darle este aspecto feminista a la historia. Entonces, el hecho de que haya sido creada por Circe y tenga esta educación como hechicera, te crea un personaje muy distinto y que ella misma es consciente de su origen, aun si nunca escuchaba la palabra, ¿no? Porque ella es la que vuelve a decir la palabra amazona. Ella sabe que es una amazona, aun si no sabe lo que eso significa. Y a pesar de que te dan algunas pistas, no tenemos una idea clara de todo lo que hace, porque después descubrimos que algunas de las armas que tiene fueron creadas por los dioses. La espada fue forjada por Hefesto. ¿Cómo llegó a sus manos? No lo sabemos. Pero el hecho de convertirla en una hechicera y con todo el legado y lo que implica físicamente el ser una amazona, te da una versión de Wonder Woman que es lo bastante familiar con lo que conocemos y con las bases mitológicas de la idea, como para que funcione, y lo hace de una forma lo bastante distinta para que resulte interesante qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque termina por cumplir el mismo rol que en su momento tenían las amazonas, que era proteger al mundo de los hombres de las amenazas sobrenaturales, por encargo de los dioses. Entonces aquí ella es en desafío a los dioses que asume el rol de proteger a los hombres. Entonces creo que los bastantes elementos de interés como para pensar en que es una historia bien construida, que una vez más te plantea un misterio y te da la suficiente información para avanzar dentro de él. Entonces sí me parece también un gran inicio. Y el arte de Hayden Sherman a mí me parece que es uno de los artistas más interesantes surgidos en los últimos años. Ya hemos comentado por aquí algunas obras en las que ha trabajado, y aparte me parece que son unos artistas que dentro de su estilo puede variar un poquito lo que hace de acuerdo al tipo de historia que está contando. Entonces creo que a nivel visual también es bastante interesante el trabajo que hacen en la serie, complementado en este caso con una cálida paleta de color de Jordi Belair que le sienta bastante bien. Sí, ok. En mi parecer, me sorprendieron estos 3 cómics. Esperaba otra cosa y esperaba menos. Y me gustaron bastante. No sé si eso significa que las series van a ser buenas. No sé si eso significa que van a tener poder de permanencia. No sé cuáles son las expectativas de DC respecto de estos personajes. No sé si la idea es que inicien un nuevo universo editorial al estilo del universo Ultimate, que si hubiese tenido mejor éxito comercial probablemente tendría mejor salud que la que tiene actualmente. O si... ¿Te refieres a tener 3 títulos en el top 10 cada mes? Exacto. Pobre universo Ultimate. Aún mejor salud que la que tienen actualmente. O si la idea es que tengan una vida definida, digamos, tengan fecha de vencimiento y estén destinados a informar una historia en particular. En cualquier caso, creo que es un debut bien interesante. El miedo que tenía yo de este tipo de historia es que terminaran siendo algo así como lo que he criticado tantas veces de los Ultimates de Mark Millar. Y pese a que son enfoques distintos de los personajes, en mi opinión, la esencia de los personajes se mantiene. Con un enfoque distinto e interesante. Entonces, no tengo mayores problemas con eso. Sí, son un buen punto de partida. Uno menos que los otros dos, pero me parece que por lo menos pinta para ofrecer algunas cosas interesantes. Habrá que ver cómo progresan estas series y en general cómo crece este mundo una vez que van apareciendo los otros títulos que se han ido anunciando al respecto. Sí, ya está anunciado The Flash, de Martian Manhunter y Green Lantern, que aparecen recién en marzo, así que falta bastante. Y nuevamente, no sé cuáles son las pretensiones de DC a largo plazo con esta serie. Imagino que en la medida que haya éxito comercial van a tener continuidad, más allá de cuáles hayan sido los planes originales. Pero si mantienen este nivel de calidad, no objeto aquello. Sí, excepto Superman. Que se ponga a la altura. Caso en el que estoy en desacuerdo con Beto, pero además, bueno, partiendo de lo mismo que tú señalaste, si al final de los 5 números concreta una historia interesante y bien desarrollada, me parece que las deficiencias del primer número podrían dejarse atrás. Por supuesto está el riesgo de que simplemente termine ahogado en un mar de refritos
de otras historias de ciencia ficción, y eso en cualquiera sea la versión o el formato en el que se presente, no importa si le echan Ajinomoto, salsa de soya, lo presentan frito o en una carta gourmet, no va a ser bueno. Sí, y aclarar que eso es parte del territorio de los cómics de superhéroes, ¿no? Es un género que está hecho para no cambiar radicalmente. Entonces el que tengas refritos y remixes o reversiones es común. La cosa es, si vas a hacer un refrito estándar a los que como hemos visto muchos antes, no lo vendas como algo nuevo. Los otros dos hacen lo suficiente para sentirse como cosas frescas, a pesar de que están reciclando y remezclando otras cosas. Superman sí me parece que es el que no hace nada que no hayamos visto antes, y a menos que me cuente una historia que valga la pena como historia, sí lo voy a ver como el proyecto fallido en esta iniciativa. Hasta ahora. Puede sumarse a otros títulos. Sí, no empezó de una forma esperanzadora, pero si su historia vale la pena, pues lo demás queda olvidado, porque insisto, cuando estás hablando de superhéroes, viene con el género el hecho de que dependes de hacer cosas que se han hecho antes, porque no hay mucho espacio para hacer cosas radicalmente distintas sin alterar las propiedades con las que estás trabajando. Yo estoy en completo desacuerdo con Beto en el sentido de que sí me gustó el número de Superman, bastante, me gustó bastante, no poco, no, ni siquiera con tantos asteriscos. Entiendo las quejas de Beto, me parece que son correctas, pero conmigo sí funcionó. Así que no tengo no tengo nada de que quejarme de esa serie. Pero sí, por supuesto que el tema con ser contingente y utilizar alegoría es que no puedes ser cobarde. Si vas a plantear una historia en esos términos, tienes que tener una idea concreta que quieras expresar y no tener miedo de lo que quieres decir. Porque si vas a presentar una historia contingente para decir absolutamente nada, la verdad es que eso es un desperdicio de la historia. Así que eso, en la medida que tenga, no sé, que haya una opinión de peso e interesante, puede que la historia ande. Si termina no sé, sí, debemos ponernos de acuerdo y cantar Kumbaya, no, creo que no va a andar, pero no sabemos a dónde va a llegar la historia todavía. Eso. Ok, Beto, ¿qué otra cosa quieres comentar? No sé si nos queda tiempo. Llevamos 2 horas grabando, Esteban, no quiero comentar nada más. ¿En serio, Beto? Oh, se me pasó muy rápido este episodio, así que creo que ya es hora de irlo terminando. Para que no te desveles editándolo, ya que te toca a ti. Lo van a oír por ahí del 1 de diciembre o algo así. Si estoy de humor, ya veremos. Es posible que escuchen el 409 antes que este. Puede ser, no lo sé, no prometo nada. Muy bien, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean suscribirse a nuestro Patreon y aportar monetariamente al desarrollo de este podcast y al desarrollo de nuestras vidas y a la fortuna que nos depara, o a lo que nos depara la fortuna, deben hacerlo ingresando a www.patreon.com/comicverso, donde pueden aportar desde $1 mensual. Si desean acceder a nuestros minisodios, deben hacerlo incorporándose como superhéroes. Para ello deberán aportar $5 o más. Recuerden que pueden escuchar de forma anticipada cada nuevo episodio del podcast y que tienen acceso exclusivo a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Hellboy de Crooked Man. Si desean contactarnos por redes sociales, lo pueden hacer en Twitter o Cheater o Blue Sky, utilizando el hashtag ComicVersoResponde, y también lo pueden hacer uniéndose a nuestro Discord en bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Pues me encuentran como Albion2112, como ya mencioné en Twitter, voy a estar cada vez menos activo, la cuenta seguirá abierta al menos por un tiempo, pero no estaré activo por allá. En Blue Sky sí, me encuentran como Albion2112. Recuerden que todas las cuentas, a no ser que tengas un dominio que tú registres, es el nombre que tú elijas más .bsky.social. Ese es el colofón, el sufijo que llevan todas las cuentas gratuitas de los usuarios comunes. Entonces, si buscan Albion2112 o mi nombre, les va a aparecer ahí en la lista y me pueden encontrar. Ahí es en donde voy a estar activo de forma más presente. Tengo también un blog
que encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon en patreon.com/guía ficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X, donde escribo un poquito de cine, televisión, cómics, libros y generalmente orientado hacia géneros como la ciencia ficción, horror, fantasía, crimen y demás. Más allá de eso, soy colaborador frecuente, más o menos una vez al mes o cada 3 semanas, del podcast de archivos temporales de nuestro buen amigo Héctor McCoy, donde hace un par de semanas hablamos de un par de películas de Hombres Lobo, como ya había mencionado, y ya tenemos por ahí temas para lo que va a ser 2 episodios más de aquí a fin de año en los que colaboraré con él. También soy colaborador pues eventual, no sé cómo esté funcionando esa cosa, del irregular podcast Comicase, que... Estado libre asociado del irregular podcast Comicase. Algo así. Porque de repente se me dice, mañana vamos a hablar de esto, ¿quién le entra? Y hay semanas en las que, pues vamos a grabar de esto y ya sabemos quiénes estamos y los que no, pues cuicuri. Entonces pues yo también esta semana dije, pues cuicuri, pues ahora no voy. Así de aquí. No lo sé. Pero eventualmente podría estar ahí o te pueden buscar en aquellos episodios que ya grabaste antiguo, hace tiempo. Puede ser, sí. Muy bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.